Te comió la lengua el gato. Estás tan sorprendido de descubrir que soy humano. Hasta los shinobi somos humanos. No importa cuánto intentemos escapar de ese hecho tan simple, siempre fallamos. Bueno, al menos yo sí fallé. Me parece que hay un héroe en todos nosotros. Nos da fuerza. Nos hace nobles. Nos mantiene honestos. Y al final nos permite morir con orgullo. Últimamente, seguramente habrás llegado a ver este temilla de discusión, poco candente, ¿no? Que son las redes sociales de discusiones geeks, frikis o como te guste llamarlo. El cómic está palideciendo en ventas e impacto cultural general del público ante el manga. A cualquiera le habrá llegado esta noticia hace unos años sobre que Kimetsu tuvo más ventas que toda la industria del cómic americano junta. Antes de discutir la veracidad de esta información, comencemos con algo primero. Diría ante todo preguntarnos y pensar, en nuestra perspectiva, ¿cuál genera más atención y por qué? Creo que es algo que se nota al ojear un poco. El anime y manga termina siendo el centro de atención de las redes sociales y la atención que genera el mundo de los superhéroes ha ido disminuyendo y no termina calando por no las razones correctas. Pensemos, digamos por ejemplo, checar cómo el público general seguía semana a semana los capítulos de Chainsaw Man y Jujutsu Kaisen, independientemente si gustaban o no. Podemos estar seguros que logra más la cuestión de generar discusión, expectación por el siguiente capítulo, teorías, etcétera, etcétera. Este tipo de cosas no es una reacción que ya posee actualmente el número 1083 de Superman o Batman, ni semanalmente o mensualmente. No se habla de sus cómics, puedes ver noticias y polémicas de sus películas, incluso generar expectación con trailers futuros y ni aún así saber qué pasa en el siguiente capítulo de su cómic. Mientras que con Jujutsu Kaisen, pues podría llegar a enterarte de todo lo que pasa en el manga sin siquiera leértelo gracias a putas Twitter. Ahora puedes decir que cosas como Spider-Man sí logran generar atención, pero hay que preguntarse, ¿qué es esa atención? ¿Correcta? ¿Burlas? ¿Impotencia? ¿Memes de que Peter fue cuqueado? Creo que es innegable la imagen que se ha generado el cómic americano en los últimos años. Hace poco chequé esta polémica sobre el manga latino, vean el video de mi amigo Giorno, y creo que es algo que se enfoca muy mal, de cómo estos artistas latinoamericanos prefieren llamar a su arte manga y no cómic, en vez de destacar al artista, en vez de decirles que no deben llamar a lo que ellos hacen manga porque no es japonés y deben llamarlo cómic, aunque sea un término justamente para americanos. La pregunta debería ser el por qué pasa esto, pues al final en vez de verlo como gente tonta, lo veo más bien como un signo, la muestra de cómo el cómic ha perdido la dominancia cultural ante el manga. ¿Pero por qué? ¿Por qué terminó sucediendo este efecto? Este video apunta a hacer una comparativa súper detallada de la industria del cómic, principalmente el cómic americano contra el manga, Estados Unidos contra Japón, y no lo ocultaré. Rápidamente la conclusión se marcaría con una clara preferencia por el manga. Llámame otaku y lo que quieras, pero en medio de todo esto quiero que también se tome como un análisis a la industria americana del cómic y el gran problema que tiene, para que veamos esa rata que asola como un cáncer que retiene el cómic y sus artistas ahorcándoles desde el cuello. Y una ronda de aclaraciones antes de iniciar, porque el video seguramente será considerado como constantemente tirarme triples. Aclaraciones: hablo de la industria, no del concepto del cómic man. Cuando normalmente inicia esta discusión en redes sociales sale algún genio a decir lo obvio: manga significa cómic en japonés, por lo tanto deben ser lo mismo y las comparativas son inútiles, ¿no? Como si nadie se había dado cuenta de cómo paneles yuxtapuestos que cuentan una historia son lo mismo, así que la comparativa es inútil. Aquí quiero hablar a nivel industria, o sea, es una cuestión más del modelo de negocio, de las empresas, la distribución, copyright y cómo esto afecta a las historias. Por tanto, tampoco digo que el cómic no tenga un Evangelion ni una joya oculta. Aprovecho a recomendar estos cómics indies que me gustan mucho. En el arte se puede notar un estilo dependiendo de qué zonas. Esto pasa con todo tipo de arte. El cine americano no es lo mismo que el cine francés o el cine coreano. Hay ciertas idiosincrasias culturales. Con un ejemplo futbolístico, en la Liga Europea y en la Liga Mexicana ambas juegan fútbol, pero nadie te dará en decir cuál juega menos fútbol. Segundo, y claro, esto está basado en mi experiencia leyendo cómics. Obviamente habré leído mucho menos cómics que alguien como De Todo Un Paco.
Y ciertamente sí tengo mis problemas, tampoco soy masoquista para leerme todo de Marvel y DC. Tercero, lean de todo. Mi objetivo no es decir que está prohibido leer cómics y solo deben leer mangas porque Japón güey, animes güey. Los autores de manga y cómic han tenido inspiración mutua, cosa que es innegable, pero este respeto se separa la opinión del lector y de las historias que lee, se separa del impacto cultural. El problema de abordar esto es que significa entrar en un complicado rabbit hole y sobre todo es que es un tema delicado. Al final pues no solo incluye a las historias sino a muchas personas en medio de esto. Hay leyendas de los cómics reconocidas y admiradas y como también se puede ver influida a las personas que se desean trabajar en estos medios. Si digo destruyan a Marvel y DC mañana mismo, claramente puede verse influida en esto la afectación del trabajo que podría traer a muchas personas y la pasión que oculta en estos muchas otras. Así que atacar por ese lado es como afectarles personalmente, como decir que ningún legado valiese. Y soy consciente que mucho pendejo hay por ahí que si los atacan directamente a las personas y no pueden tratar este tema con el tacto que se merece con la excusa de wow y una guerra cultural, política, que al menos a mí no me interesa. Considero este politiqueo, guerra de wow y progresismo manchan un debate mucho más profundo que simplemente si un personaje es gay. Por ello quiero que se sepa, artistas, trabajadores, gente apasionada del cómic, por mi parte hay sumo respeto y mi ataque es puramente a la empresa, al modelo de negocio, entes mercadotécnicos que desean avaricia y odian el arte. Ahora sí, empezando, hablemos propiamente de las historias. Podríamos empezar por el final. Lo más básico de cada historia es que necesita un inicio y un final. Personalmente para mí el final es de lo más importante de una buena historia. Es cierto que lo hermoso también puede ser un trayecto y un buen inicio. Disfruta el recorrido. Pero cuando pienso en lo que más me llega de las historias es muchas veces una gran conclusión que corona una historia, como si marcase la diferencia entre algo bueno y algo grandioso, entre algo excelente y algo eterno, y hace que incluso veas todo lo anterior como más bonito, pues todo el viaje valió la pena. Como dice la cita de este hermoso cómic, Day Tripper, la vida es como un libro, solo sabrás si valió la pena al leer el final. Y aquí es donde comienza el problema de la industria del cómic y la principal diferencia con el manga. Las historias del cómic usualmente, casi siempre, no tienen final. Todos estarán de acuerdo en la típica queja de que una historia que se alarga demasiado es un problema, digamos el típico One Piece, y la falta de planeación se puede notar contradicciones y simplemente que se gasta la fórmula de una serie. Y en los cómics este problema está exagerado, no solo hasta el hartazgo, sino que es excesivo. Pongámonos en perspectiva, One Piece lleva más de 25 años en publicación y Spider-Man lleva 60 años. Batman y Superman ya llevan por los 90 años en los que se ha seguido una historia continua, capítulo tras capítulo, historia tras historia. Es siquiera imposible leerse todo de ellos. Y lo que sucede es que, como dije antes, se agota la fórmula. ¿Cuántas veces puedes contar la misma historia? ¿Cuántas veces el Joker puede escapar y llevarse a la cárcel una y otra vez? ¿Cuántas veces Spider-Man puede pasar por la pérdida de un amigo? ¿Cuántas veces Superman puede salvar el planeta? Y al no llevar un final, todo esto se siente inútil. Si te lees 200 capítulos donde Batman pelea contra el Joker y vuelve a escapar de la cárcel, repite esta misma acción de antes. ¿Qué valió la pena leerse estos 200 capítulos anteriores? Esto tarde o temprano lleva a la pérdida de interés ciertamente. Puedes seguir esta misma historia durante 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 20 años... y ver que una historia sigue igual, no avanza, estás leyendo lo mismo una y otra vez. Ciertamente no hay un impulso de leer esto periódicamente. El mismo día de salida, pues eventualmente habrá una pérdida de interés. Algo como One Piece se ha alargado mucho y hay mucho meme con ello, sí, con que no tiene final, pero ciertamente apunta a uno. Sabes que habrá uno a futuro, estás emocionado por cada nueva información que se da sobre One Piece, sobre el siglo vacío. Sabes que cuando lleguen al tesoro impresionará a todo mundo y ya sabes que llegará al final. En los
superhéroes no hay ese interés, esa atención a futuro, no hay un misterio a ser revelado y que siquiera haya un interés en ello. ¿Sabes quién es el asesino de los padres de Batman desde hace décadas? ¿Sabes por qué se destruyó Krypton desde hace décadas? ¿Sabes quién es el asesino del tío Ben desde hace décadas? Lo que puede sorprender con giros de trama, pero giros de trama que no tienen una base detrás, no tienen un interés real, básicamente un retcon, como que siempre existieron 3 Jokers y cuando finalmente salió ese cómic de los 3 Jokers no hubo un interés detrás de él. Pues si miras atrás de la historia no aporta nada, la empeora. Entonces estos giros no gustan y la gente se arrepiente. En realidad nunca hubo 3 Jokers y al final del cómic solo queda un Joker. Entonces volvemos a lo mismo, Spider-Man pasa por una lucha continua de su vida normal, pérdida de dinero y pelea contra los mismos villanos por 500 capítulos y aún sigue igual. Entonces, ¿de qué valió la pena leerse estos 500 capítulos? Spider-Man se murió y lo reemplazaron por un clon, por un sidekick. Su novia le infiel y no le gusta. Revivimos a Spider-Man, sacamos su reemplazo y nunca hubo infidelidad. Entonces volvemos al capítulo 1 después de 500 capítulos. ¿Y qué es este ciclo sin final? El status quo, el nulo sentido de avance en la historia, un eterno presente, un ciclo repetitivo que simplemente no tiene sentido mantener y lo que ningún autor querría. Y no negaré que el status quo también existe en los manga anime y que como si no fuese un problema, es un argumento para criticar Pokémon. Es entendible y criticable que Ash tenga 10 años por 10 temporadas seguidas y tenga constantes retrocesos en su personaje, es un error tremendo, pero incluso en este caso, que es de los peores, ya terminó la historia de Ash. Ash ya ganó la liga Pokémon, ganó el torneo de campeones y ya cerró su historia. Pokémon se sigue emitiendo, pero finalmente hay otro protagonista. De hecho, recomiendo leer esos documentos filtrados de Pokémon donde los directivos de Game Freak discuten cómo concluir al personaje de Ash. Es bonito, aun con todos los errores que ha llevado esta historia, es que al final ellos tenían las ganas de finalizar bien la historia de Ash, tenían el espíritu de hacer un final que valiese todo el recorrido. Y comparas eso con las leyes de Marvel que evitan que Peter esté casado para que no se sienta muy adulto y deje de ser identificable, y sabes por qué estamos en la situación actual. Claramente existen ciertos cómics que terminan una etapa, one shots de Spider-Man que tienen una conclusión de un arco, la conclusión de un volumen o la conclusión de la run de un escritor, pero al final esas conclusiones no se sienten como el final de una historia, a lo mucho el final de un arco y que se siga publicando. Pongo el ejemplo de las películas, el final de Spider-Man Homecoming es el final de la historia. Podríamos decir que Vengadores Endgame, aunque haya 10 series y películas posteriores, es el final de la historia. Digamos que si termina la película y después hay una escena post créditos que básicamente te pedía gritos ver la siguiente película, no creo que lo sientas como el final de la historia y pensarás tal vez que Endgame no tuvo una escena post crédito, al menos, bueno, originalmente, porque después le hicieron un relanzamiento donde agregaron una post créditos de Far From Home. El capítulo final del volumen 1 de Spider-Man termina en una pelea rara del Duende Verde y sectas que, bueno, nadie conoce este capítulo, seguramente nunca oíste hablar de él porque no es un final para nada, es otro capítulo más. Si realmente fuera el final sería más hablado. En el capítulo cuando llevan a Norman a la cárcel, después te muestran que de una se liberó, menos si vas a la lista de capítulos y ves que después de este final original del volumen 1 hay otros 300 capítulos que siguen siendo volumen 1. Este enredo de volúmenes lo explicaré luego, es un poco complicado. Y vamos, soy fan de Umineko, que es conocido por ser bastante largo. Me gustan las historias largas, digamos Usogi de 500 capítulos, amo ese manga. No considero que un long runner sea realmente un problema intrínseco. Amo las historias que se cocinan a un ritmo lento, incluso si se tardan cientos de capítulos o miles de páginas en construir una gran historia, tipo El Archivo de las Tormentas. Pero ¿notas una diferencia entre una historia de verdad y una historia que simplemente se siente falsa? Cuando Tia May descubrió la identidad de Peter, hay un capítulo bonito donde reflexiona y tiene una charla con Peter en la que llegan a un entendimiento y May acepta el trabajo de Peter, su trabajo como héroe, y promete ayudarlo. Ahora lees su número actual y por alguna razón la Tia May no sabe que Peter es Spider-Man. Adivinen en qué cómic le borraron la memoria. Entonces el capítulo todo bonito de la Tia May queda para nada. Otro ejemplo, cuando muere Johnny Storm en Los Cuatro Fantásticos, hay varios capítulos
capítulos dedicados a la reacción de su muerte por parte de cada uno de sus personajes, incluidos tipo uno de Franklin Richards siendo motivado por Spider-Man, cosa que, lo quieras o no, pierde peso cuando menos de un año después revive Johnny. Esto es algo que tampoco me estoy inventando, o sea, no es un gran secreto, o al menos no de manera directa. He checado canales de cómics que justamente terminan opinando lo mismo que yo. Y esta es la reflexión que os quiero hacer. O sea, a ver, en los cómics de superhéroes llega un momento que hay una cosa que se ha perdido, y os lo digo totalmente en serio, que es el sentido de la peligrosidad. ¿A qué me refiero? Me refiero a que las amenazas que se enfrentan los superhéroes, pero en ningún momento padeces por lo que es el personaje, porque sabes que si muere, aunque no la muerte, luego va a volver. Alguien tiene que decirle a Thanos que su novia está haciendo un trabajo nefasto. Kamala Khan, que murió en un cómic de Spider-Man salvando a Mary Jane, estuvo muerta 2 meses. 2 meses. Lo que fue de Traga fue lo de Barry Allen, que nunca lo tenían que haber tenido de vuelta. Llevan más de 25 años muerto. Así que cuando muere un superhéroe, sinceramente, un personaje en el cómic, la pregunta es cuándo traen, o sea, cuándo vuelve y cómo va a volver. O sea, ya hay apuestas y teorías sobre cómo va a volver. Ah, está muerta. O igual sí, o igual diría, ¿para qué me preocupo yo? Llevo una máscara porque seré querido si luego van a volver a la vida. O ha vuelto, no sé qué, y luego no pasa nada, o es un clon, o vete tú a saber qué mierda han ideado, ¿vale? Hay cómics que en mi opinión son difíciles de olvidar porque me engancharon y me traumatizaron por lo que le pasó a los personajes. Y es que los autores se lo tienen que currar muchísimo para impactar al lector y ya no pueden utilizar el comodín del peligro, porque sinceramente estamos todos esperando cómo y cuándo regresa Alfred Pennyworth. Es que es así. Y volverá, acordaros. Y francamente en los últimos años, los fanáticos ni siquiera quieren esperar un mes para leer un cómic. Esto llevó a que los títulos de, por ejemplo, Avengers y Amazing Spider-Man fueran publicados 2 veces al mes, lo que evidentemente llevó a que las historias avanzaran de manera muy acelerada, hasta un punto donde es lógico que los escritores se quedaran secos de ideas, y con cronologías de personajes que son prácticamente imposibles de seguir, sino porque los cómics actualmente se encuentran en un bache del que no pueden salir. Por un lado, los fanáticos piden más y mejores historias, pero quieren que realmente cambie el universo de sus personajes. Pero ¿cuántas veces puede morir el Capitán América? ¿Cuántas veces los Vengadores se pueden enemistar entre ellos? ¿Cuántas veces Thanos puede llegar a la Tierra a poner en jaque a los héroes? Claro que hay maneras, pero francamente los personajes han sufrido tanto que es imposible no encontrarse en un punto donde ya nada te sorprende, y donde los escritores van a extremos más alocados cada vez para tratar de sorprender a la audiencia. Por un lado, los fanáticos quieren cosas nuevas, pero también que sus héroes sean inamovibles, pero que todo esté en constante evolución. Prácticamente es imposible de satisfacer estas necesidades. Francamente, si trabajara en Marvel o DC Comics, me quedaría paralizado ante el reto que es escribir a estos personajes que están realmente atrapados en un bucle infinito, que más que volver sus historias atractivas, las han vuelto más inaccesibles para nuevos lectores, y para los de antaño se vuelve simplemente repetitivo. Batman mete al Joker a la cárcel, el Joker escapa. Batman mete al Joker a la cárcel y el Joker escapa. Claro que dentro de todo esto ocurre una serie de cambios en la historia que no aportan nada nuevo a los personajes. Simplemente, como digo, complica las cosas para los nuevos lectores. Desafortunada o afortunadamente, es el ciclo con que los cómics se han producido por los últimos casi 80 años. Pero el público de hoy no está satisfecho con que el Joker escape una y otra vez. Quieren ver algo nuevo. Entonces, la editorial mata a Batman o a Joker, o a ambos. Colocan a varios sustitutos. Pero los fans quieren de regreso al Batman y al Joker originales. Entonces regresan. Pero entonces se vuelven a cansar de que Batman o Joker no mueran. Entonces los vuelven a matar. Pero ¿cuántas veces más podemos repetir ese ciclo? Pero ciertamente no se le toma como algo propio al género, como se dice, es muy difícil de escribir, y en este punto creo que entramos a una cuestión donde supuestamente la solución sería tener un buen escritor, y esto es posiblemente un error de bastante gente que intenta explicar por qué sucede esto, solo tirando a posiblemente las historias son malas ya que no hay buenos escritores, ya no hacen buenas historias, culpan al guionista, al artista y no a lo más obvio. Hay cierta diferencia cultural, existe estos que tienen la guerra cultural contra los wows que ponen a Japón como si tuviese artistas superiores, escritores superiores, cuando hay que aclarar lo obvio, como que estos artistas se admiran y son amigos mutuamente. La realidad es que si estás obligado a trabajar en ciertas historias, hay un problema. La peor historia de Spider-Man es escrita por el mismísimo Straczynski, que tenía una run de Spider-Man super amada y es reconocido por haber hecho una de las series más aclamadas de la historia, Babylon 5. Es increíble que de un momento a otro escriba de las peores historias del personaje. O tal vez, no sé, será culpa de una empresa detrás. De los mejores ejemplos que se puede decir de esto puede ser el cómic de la Circuit War de 2015. Este cómic, una historia dedicada especialmente a los Cuatro Fantásticos, es el final perfecto de los mismos. Reed recuperando a su familia, volviéndose creadores de universos, Reed curando el rostro de Dune, Dune aceptando la visión del mundo de Richards, finalmente alcanzando su reacción y Dune grita al cielo: todo vive. Este es el punto perfecto para decir esto es el final y simplemente no volver a publicar más cómics de los Cuatro Fantásticos. Pero poco después, volvieron, perdieron sus poderes por alguna razón y Doctor Doom volvió a ser un villano porque otro villano le quemó la cara. Esto no se arregla simplemente teniendo un buen escritor, sino simplemente dando un final a una historia. Al final no es una cuestión de tener al mismísimo Dostoyevsky en la mesa de trabajo, no importa qué tan bueno seas, no tiene una solución, es algo externo, la necesidad de variedad, la necesidad de libertad creativa, la necesidad de un final y la obvia culpa de la empresa.
Y vamos a repetir esta opinión en cuanto al cómic, no es algo exclusivo de la guerra en internet de manga contra cómic, no es algo propio de los simples fanáticos. Martin Scorsese generó una gran polémica al pronunciarse sobre cómo Marvel no era verdadero cine, y de esto han salido varios otros directores, guionistas, hasta los propios actores de la propia Marvel, y antes del propio Scorsese ya la industria había recibido duros ataques por parte del renombrado Alan Moore. I have a feeling that the current tsunami of American superhero movies is really not doing our culture any good at all. Six of the 12 biggest grossing films for superhero movies. This is bad news for culture. If we've got this infantilization, if we've got this refusal to grow up, a refusal to take responsibility for the adult world, to these fantasies of empowerment, which I previously had a distaste for after my childhood love, but now I have a kind of toxic aversion to. Because I really think that they are damaging culture. I think that they are damaging the human imagination. Y antes de tacharlos de viejos amargados como siempre se hace, vamos a pensar más bien en el por qué. ¿Es porque Scorsese odia a los superhéroes? Pero le gustan las películas de Spider-Man de Sam Raimi. Pero allí pregunto, entonces, ¿cuál es la diferencia entre esas películas y algo como lo sería el UCM, el objeto de la crítica de Scorsese? Todos somos conscientes del estado deplorable actual del UCM. Ya es popular la opinión que la fase 4 ha generado un hartazgo en el público, que desde Endgame el UCM no ha sacado nada bueno y solo es fracaso tras fracaso, hasta incluso que ya deberían considerar reiniciarlo todo. Hulk, Thor o Capitán Marvel arruinados como personajes, y películas con pésima recepción como Ant-Man o Capitán América 4, al final para salvar esta situación se recurre a introducir nuevos personajes, traer viejos personajes, X-Men, Deadpool, revivir actores o de plano traer actores de otras franquicias, fanservice básicamente, y después crear una trama de multiverso que vas a explotar hasta que todos odien el multiverso, decenas de series y decenas de producciones en un año que se contradicen entre sí o de plano son imposible de verlas todas, mientras que cuarta la libertad creativa de directores como le pasó a Sam Raimi, porque hay que traer a los X-Men y Cuatro Fantásticos, hay que romper la taquilla. Oscar, show me sadness. Aw, look, he's got a schnauzer. I love schnauzer. And his name is Oscar, it's really cute. All right, come on, box office. Todo eso lo que han visto seguramente explicado en decenas de videos sobre por qué el UCM es un desastre, y eso es a lo que se refiere Scorsese con que las películas de Marvel son más bien un parque de atracciones que una película de verdad. Pero ahora, ¿esta cantidad de problemas son realmente algo exclusivo del UCM? Yo diría que no, ni siquiera es algo que es culpa 100% de la propia Disney, sino culpa de la propia fuente original de estas historias, los cómics, que han hecho primero todos los problemas de las películas y bastante peor. Creo que la mayoría de gente conoce lo más básico de esto, y es que los cómics se cargan tremendos cagadazos. Es conocido esa vez que Wayne folló con Norman Osborn, sí, lo reconieron con misterio, pero es algo que en cierto punto pasó en los cómics. Pero algo que siento que no se le toma relevancia es por qué así terminan estas historias. Volvemos al otro problema de estas historias de cómics, o los propios universos cinematográficos. Y fuera de que no haya finales, el problema es que son en sí mismo universos, historias compartidas entre sí. Todos los 300.000 cómics, todas las 300 series y películas están en el mismo universo, y si no es el mismo universo, pues el multiverso. Pero bueno, dividamos esta parte en dos, el arte propiamente y el mercado. Comenzando por mercado, y es que a pesar de que era en su momento un buen movimiento de mercado, los crossovers es una estrategia que al final se gasta con el tiempo. En un tiempo donde todos veían la serie de Batman y Superman, entonces un primer encuentro funcionaría. En un tiempo donde verte 4 pelis que se estrenaron en un lapso de 5 años era fácil, entonces el crossover de Vengadores de 2012 funciona. Pero justamente hay un punto donde se vuelve imposible de seguir. No puedes verlo todo. Actualmente se va a emitir la temporada 4 de Daredevil, y para entenderla debes verte las 3 temporadas anteriores: Defenders, Hawkeye, Echo y por alguna razón She-Hulk. Esto
Esto claramente es algo problemático para los cómics, y no olvidar esos cómics donde te tienes que salir de la serie y entrar a otro número de otra serie para seguir la historia. Tipo Spider-Verse conecta 5 series distintas, Invincible te tenés en cierto capítulo 40 e irte a la serie de Wolfman. Ahora, por la parte del arte, ahora no es propiamente la molestia de leerlo, sino si esto aporta algo a las historias. Tener tantas historias al mismo tiempo puede causar lo lógico. Con tantos escritores escribiendo historias mensuales, se termina generando un conflicto. Si un escritor en una serie mata a un personaje, yo ya no lo puedo usar en la mía, y si lo uso, esto genera contradicciones o confusiones en los lectores, cosa que no sucede en los mangas. Si yo agarro Naruto, no tengo que empezar a leerme Kenshin o Dragon Ball, lees desde el capítulo 1 al 700 sin necesidad de ver algo de por medio. Y Kishimoto no necesita entrar en conversaciones y planeación con Toriyama o Oda para ver qué ellos harán en sus series y que no interfiera con su historia. Y muchos de los personajes de DC o Marvel funcionan mejor en sus propios mundos. Prueba de esto las películas de Sam Raimi de Spider-Man o las propias películas de los X-Men. Pero ejemplifiquemos esto en el caso de los X-Men. ¿No les parece estúpido que los mutantes convivan en el universo Marvel? Y creo que ya con el UCM uno se da cuenta que hay muchos personajes con poderes, y eso aún más en los cómics donde hay muchos más de estos grupos. Ahora, ¿por qué justamente la población es solo racista con los X-Men? ¿Por qué la población no piensa que un inhumano, los Vengadores y los Cuatro Fantásticos son justamente mutantes? Pero cuando ven un mutante sí saben que es propiamente un mutante y son racistas con ellos. No es simplemente que no tiene sentido, es que arruina por completo el discurso de la historia sobre el racismo. Y estas contradicciones y poca planeación es justamente el problema de la industria del cómic, ¿no? Veamos. Existe este cómic llamado Strange Academy, donde después de X evento, una serie de niños poderes mágicos y estrellas los ponen en una academia porque pueden hacer daño a la gente. O sea, no es la misma premisa de los X-Men, pero por alguna razón aquí la gente saben que ellos no tienen el gen X y no sufren racismo. Diría que esto afecta propiamente a la premisa y los mensajes de los mismos cómics de los X-Men, porque intentan hablar sobre racismo, pero diría que la discriminación, xenofobia y el racismo suelen ser más justamente por características superficiales de las personas y no porque específicamente sepan que a nivel celular tienes un gen demasiado específico. Otro ejemplo de los más recientes es Miss Marvel. Antes era inhumana y la convirtieron en X-Men después de matarla y revivirla a los 2 meses mediante un clon. Ahora lo importante es cómo Miss Marvel nunca antes había sufrido racismo en sus cómics, aunque fuera un fenómeno que se podría formar de formas más inhumanas, pero en el momento que la gente supo que ahora sí era una X-Men, de un momento a otro conoció lo que era el racismo. Hay diálogos muy sin sentido que explican esa situación, que por cierto, ¿sabían que Miss Marvel originalmente iba a ser una mutante y no una inhumana? En una época donde Marvel quería forzar a Fox a que le devolviera los derechos de los X-Men, reemplazándolos con los inhumanos, cosa que diría es otro problema más de la industria sobre cómo los storylines se rigen excesivamente a los métodos de marketing. Es cierto que cambiar ciertos elementos por la presión editorial es normal, y ya que comparamos con los mangas también pasa en ellos, como caso cambiar la idea original de Jujutsu Kaisen, donde iba a ser un dúo por un trío para incluir a la chica en la historia, o todos los cambios editoriales que se le hicieron a Kishimoto. Pero creo que podemos notar diferencia en estos casos, y algo como convertir a los inhumanos en los nuevos mutantes, expandiéndose por el mundo mientras mataban a los mutantes viejos, pero cuando recuperas a los derechos de los X-Men, asesinas a los inhumanos en un solo cómic para traer de vuelta a los X-Men, y claro, reviviendo a los que mataste de paso. Y volviendo al universo de los cómics, las tonterías se vuelven más obvias. Había un objeto que podía tener el mismo uso que las gemas del infinito y Thanos no se dio cuenta. ¿Por qué los Vengadores no hacen nada en Eternals aunque el planeta vaya a explotar? Sigamos. Oye Strange, ¿no podías hacer un hechizo para que Thanos olvidase que son las gemas del infinito, como hiciste para que el mundo entero olvidase quién es Peter Parker? Ey, ¿por qué menos de un año revivió Flash Thompson cuando lo habían matado al final del número 700 de Spider-Man? O que en la nueva temporada de Disney, Daredevil, Kingpin volvía a salir de la cárcel para hacer de las suyas, y eso que ya lo hemos tenido de villano durante 3 temporadas. Y en la tercera el mensaje era confiar en la justicia, te vendían que Kingpin se iba a
mantener para siempre en la cárcel. Por eso se sacrificó el personaje de Rey Nadim para meterlo para siempre allí. El que ahora esté libre tira a la mierda todo lo que fue la temporada 3. Eso ni por mencionar que habían mostrado en Hawkeye que asesinaron a Kingpin para revivirlo en menos de una serie. Y ahora ya ni hablar de eso de que han reducido por alguna razón el cristianismo en Daredevil. Muchas de estas quejas se suelen excusar por parte de los fanáticos con así es en los cómics, son problemas de los cómics, comic accurate. Pero bueno, tal vez sea verdad, estos problemas son propios de los cómics, siempre lo han sido, pero eso mismo es un problema en las películas y es un problema en los cómics, y muchas veces en los cómics está multiplicado por 10. Daredevil en los 80 se enfrentó a Kingpin, que había tomado control de la ciudad, destruido su vida y había culminado con Daredevil decidiendo no matarlo. Ahora 40 años después hay un evento en Marvel donde Kingpin ha tomado el control de la ciudad. ¿Cómo es que siquiera lo eligen alcalde? Destruyendo la vida de los héroes y culminando con Daredevil decidiendo no matarlo. Y porque nada más dije un evento de 1980 y 2020 no significa que no ha pasado muchas más veces. Hay un caso de un cómic de Vengadores donde Thor pelea contra los Beyonders, asesinan a básicamente todo su equipo y con el cuerpo destrozado sigue peleando hasta el final, hasta en una escena super épica donde muere mientras vuelve a ser digno al Mjolnir. En esa época Thor había dejado de ser digno. Y porque pintó después de la Secret Wars, Thor revive, ok, ya estamos acostumbrados a eso en los cómics, pero para rematar Thor vuelve a ser indigno, haciendo que otra vez todo el cómic vuelva a ser para nada. Bueno, hablando del Beyonder, el tipo ha pasado de ser un dios a un mutante combinado con un inhumano y después a solo un bebé a una raza entera de Beyonders. Después, el Al Ewing, el mejor escritor que tiene Marvel actualmente, quiso explicar bien qué pasó con el Beyonder original y cuyo intento de arreglo fue reconeado por la empresa en menos de 6 meses por otro escritor que no tuvo en cuenta lo que hizo Al Ewing. Y ahora los Beyonders son productos de un huevón llamado The Lost One y se verá la enfía de nuevo le pegaron. Pero lo más triste es que el cómic de Al Ewing ahora vale para nada. Podríamos seguir con estos casos. En una serie Outstanding Spider-Man que se publicaba al lado de Amazing, Spider-Man conoce a Dios, quien lo ayuda a superar la muerte de la tía May, dándole Dios una visión a su futuro donde acepta la muerte de May y vive feliz con su familia, Mary Jane y sus hijos. Para que no fuese más de 2 meses después, este suceso fuese reconeado. Ahora el Spider-Man que conoció a Dios no era realmente el principal, 616, sino realmente una versión alternativa. Pero si los tomamos en el mismo universo, incluso como vendía todo el cómic, queda peor, porque Spider-Man haga un trato con el diablo después de haber conocido a Dios en el conocido peor cómic de la historia, donde más de 30 años de cómics donde MJ y Peter estuvieron casados fueron borrados, y esto no se ha arreglado incluso en la actualidad. Y tal vez el escritor del capítulo de Dios ni sabía que pasaría esto porque eran 2 series diferentes de Spider-Man. Oh sí, a ver, por si no lo saben, no solo existen diferentes cómics con diferentes personajes coexistiendo en el mismo universo por diferentes escritores, sino que por esos años había 3 series de Spider-Man diferentes corriendo al mismo tiempo por diferentes escritores narrando el mismo personaje en el mismo universo en el mismo espacio. Esto no tiene sentido, no sé, no importa. Pero recuerda, a la 4ª guerra ninja de Naruto la hemos quemado por menos. Otto le borraron la memoria y perdió sus recuerdos de Superior, por eso dejó de ser bueno. Por el Intuit lloran por menos. En el Intuit lloran por la guerra ninja. Se le hizo la cruz durante décadas a Naruto por la guerra ninja. Pasando a DC Comics está el caso del evento Heroes in Crisis, el cual básicamente construye su trama en un misterio de quién asesinó a un grupo de héroes. Spoileando, porque a nadie le importará este cómic, en serio, nadie le importará. Fue Wally West, Flash. El Flash que la gente conocía desde niño porque fue el reemplazo de Barry Allen que la gente conoció durante 30 años, hasta que revivieron a Barry Allen. El momento fue muy odiado por arruinar el personaje de Wally al hacer este giro de evento estúpido, pero poco me parece en comparación a lo que sucede con él en el final de Death Metal. Este cómic, en serio, si alguien no lo considera de los peores cómics de la historia, es que ni siquiera sabía que existía. Al final del evento se reestructura el universo entero y mencionan que revivieron a todos los héroes que murieron en Heroes in Crisis. En serio, eso es demasiado descarado. Batman querría ganó al final de este evento, pero llegó literalmente Dios y arregló todo. Y en un punto incluso el narrador menciona que de alguna forma todos revivieron. Ni siquiera saben cómo, pero pasó. Pero bueno,
Básicamente la culpa, el peso, el asesinato, todo es borrado, porque siempre la gente a la que asesinó a Wally fue revivida. Es como si el cómic te dijera: sí viejo, ignora lo que pasó, te hice perder el tiempo leyendo estos cómics. Y aprovechando, aquí explicaré un poco la complicada cronología de DC. A DC, a diferencia de Marvel, le encanta jugar con las líneas de tiempo. Por ejemplo, actualmente se publican cómics del futuro de DC al mismo tiempo que se publican cómics del presente en diferentes años de muchas formas. Un ejemplo de esto será Metal, Doomsday Clock y Death Metal, eventos que se llegaron a publicar en el mismo espacio de tiempo. Esto sin olvidar las series normales que no se veían afectadas por estos eventos, así que era otro espacio de tiempo. Por lo tanto, tenías 3 cronologías, presente, pasado y futuro, publicándose al mismo tiempo. Un desmadre. Caso parecido al de Wally fue el de Hal Jordan durante los 90s. Después de la muerte de su familia durante la destrucción de su ciudad natal, entró en una locura y causó un genocidio, asesinando a todos los Linternas Verdes, los Guardianes, y volviéndose un villano que terminaría reescribiendo la realidad. Claramente fue una historia muy criticada al romper el status quo de un héroe como lo era Linterna Verde, que intentaron arreglar con el último actor de redención de Hal al sacrificarse para salvar la Tierra. Una trama, sí, medio sacada de los pelos. Es de los casos donde la historia fue criticada por básicamente romper el status quo, a pesar de que marcaba un caso de desarrollo que puedes decir es interesante, es original, y terminó causando que en unos años después se excusase esta trama con que Linterna Verde realmente no fue culpable, no era realmente él, en realidad está poseído por la entidad del miedo. Y después hubo la resurrección de los Linternas Verdes y la vuelta de Hal Jordan como superhéroe, como Linterna Verde, y es como, no me lo trago. ¿Quieres que lea los nuevos cómics de Hal Jordan fingiendo que no es un genocida? Y que todos actúen como si él no hubiese matado a un montón de personas. ¿Quieres que finja que esto no sucedió? No me lo trago. Que eso de reír personajes existe en el manga. Existe el Raycon. Existe que un tonto viaje en el tiempo y nada de la historia pasó. Estos casos no son obligatoriamente un error empresarial, sino que también puede ser una decisión autoral, una decisión que puede gustar o no dependiendo de la persona. En Naruto, al final de la saga de Pain, viene Nagato a revivir a todos los que murieron en la invasión como Kakashi, y obviamente es un problema, es algo que perfectamente puede no gustar, es algo que dices, güey, qué cagada, pero hay una diferencia entre ello y lo que hicieron con Dr. Octopus, con su serie superior Spider-Man. Es una historia de redención para el Dr. Octopus que termina con su sacrificio al salvar a Peter, eventualmente revivido en un cuerpo clonado de Peter, y puedes decir, bueno, lo revivieron, pero siempre pasa, pero bueno, al menos está redimido e intenta ser un héroe, pero no, Mephisto, sí. Ese Mephisto dice que se aburre de verlo como un héroe y le borra la memoria para volverlo un villano. No sé si se entiende lo bajo que llega a ser esto. Y claramente últimamente veo que la reacción a los finales nuevos de un manga es que no gustan. Tienen una mala racha de capítulos o es un error ya de la reacción del público que considera que el manga es una mierda. Pero es cierto que el manga, como cualquier película, serie o libro, puede llegar a cometer simplemente un error. Es lo típico, así es la vida, pero en el cómic es una situación muy específica donde todos estos problemas y cagadas se van apilando unos tras otros, porque digamos que cuando compartes universos todo se termina conectando, todos los errores se terminan conectando y todo sale perdiendo. Si un escritor planea que Superman tenga un hijo para su crecimiento como persona, entonces otro escritor mediante viaje en el tiempo lo volverá un adulto, arruinando todo esto en el proceso y arruinando todas las futuras historias del personaje que cargan con dicho error. Por ello puedo decir que realmente ningún manga en realidad cometió las cagadas del cómic, porque simplemente primero tendría que haber alguna empresa gigante que haga mangas exclusivamente interconectados, con cientos de autores, con cientos de escritores, y que se ha publicado durante 100 años. Y para aclarar una última cosa del multiverso interconectado de los cómics, existen historias individuales, claro, existe Spider-Man Blue, Life Story, Spider-Girl, All Star Superman o Batman Dark Knight, pero incluso en esas historias se toman en cuenta que sabes de cómics a pesar de no ser cómics de la línea principal. En términos de Naruto, es como si te vendiesen el arco del rescate de Sasuke como un arco individual. Por eso cuando se dice que no importa tanto las cronologías complicadas de los cómics, con estos cómics separados donde los autores fueron supuestamente con más libertad creativa, si lees All Star Superman ya sabes quién es Superman, su novia, Lex Luthor, Jimmy Olsen, Krypton, entre otros. Y claro, esto puede excusarse con que todos saben quién es Superman tal vez, pero
seguramente no sepan quién es la Nanang, primera novia de Clark Kent, y que es importante no estar. Algo así con Dark Knight, tienes que saber ciertos contextos previos, y lo mismo incluso un universo alternativo como Spider-Girl, donde tienes que entender cuáles son los villanos de Peter, su origen y entre otras cosas. ¿Eso está bien? ¿Eso está mal? Partir de ciertas cosas conocidas no está mal en sí. Estas cosas son básicamente como un fanfic financiado por empresas. En un fanfic se dan ciertas cosas a sobreentender, un pacto ficcional, pero en un fanfic no está en el tono empresarial o comercial, es más honesto en ese sentido. Spider-Girl será una historia alternativa que se vende como tal, como que la puedes leer de forma individual, pero es parte de un multiverso. En un punto, si lees Spider-Man volumen 3, entrarás a Spider-Verse y verás que Peter se encontrará con esta Spider-Girl, y allí conectan las historias, se hacen canon por tanto todos los problemas que se podrían conllevar con esto. Que por cierto, a mí el concepto del multiverso no es que me guste mucho, me parece por un lado una mamada empresarial nada más, y cuando lo piensas que simplemente existe el multiverso y cómo lo manejan en Marvel y DC es muy nihilista, como si las decisiones no importaran. Le quita lo especial a los personajes, asientos de Peter que son Spider-Man, le quita lo único que era Peter, una casualidad, un accidente, un regalo de la suerte, o las decisiones y errores que cometa Peter decidió salvar al tío Ben y en otro no, y no salvó a Gwen y en otro no, le quita lo especial a todo y a sus decisiones y a sus lecciones. Ni hablar de DC, donde hay un multiverso oscuro, donde todo está destinado a sufrir, a salir mal, que hay miles de millones de personas en cada uno de esos millones de universos destinadas a sufrir, y a la Liga de la Justicia no le importa arreglar esta situación porque no es universo, mientras que no les molesta el Batman que ríe. Bueno, finalmente alejémonos un poco de las historias y personajes y preguntémonos qué diferencia al cómic y al manga en la forma en la que se cuentan las historias, porque aunque no se crea, es importante la forma que experimentamos las historias, la narrativa misma de las historias es importante para el tema que compete. El cómic como medio es la justaposición de imágenes para contar algo, ok, esto se hace por la narrativa, tipo viñeta a viñeta, en el espacio entre viñetas sucede la transición de eventos. Allí es donde rellena lo que no se cuenta la historia mediante la imaginación. Esto gracias a distintos tipos conocidos como acción-acción, momento-momento, sujeto-sujeto, escena-escena, aspecto-aspecto y no secuencial. Para una definición más exhaustiva de estos conceptos, checar Understanding Comics por el estudioso del cómic y maestro Scott McCloud. Bueno, el propio Scott McCloud nota que el manga tiene una narrativa diferente al cómic, más cinemática. Esto debido a las influencias que se llegó a tener por el Gekiga y Tezuka en el medio del manga y su crecimiento. Tezuka concibe este medio como su forma de trabajar para Disney, como hacer una película sobre el papel. Por parte del Gekiga, los autores desde 1950, como el autor de Golgo 13, querían copiar el estilo de las películas noir y aplicarlo a sus mangas. Allí tenemos entonces diversas técnicas cinematográficas, diversos tipos de plano, diversos tipos de montaje aplicados al cómic, dando esta sensación más cinematográfica. Esto resultó en que el manga tuviese un uso más superior en viñetas que narren acciones, más que las escenas en el cómic. Ejemplificando, un tipo bateando una pelota podría tener paneles distintos, en manga dependiendo podría ser hasta una página entera, mientras que en un cómic nada más 2 paneles. Esto hace que el cómic usualmente tenga un ritmo de historia más rápido, mientras que el manga puede gastar más páginas nada más para apreciar el paisaje, o digamos que el manga implementó antes estas llamadas splash page, mientras que el cómic las usaba mucho menos, por no decir nunca. El tamaño de la viñeta claramente importa, digamos que mientras más grande la viñeta mayor es el lapso del tiempo. El manga juega más entonces con estos lapsos de tiempo, tipo justamente con el uso de splash pages, pero contar en menos páginas ha resultado menos efectivo para el cómic que el método del manga. Podemos hablar que son menos páginas, pero páginas donde se comprime mayor información, más paneles, más diálogos e información, por lo tanto hojear un manga resulta más rápido, más natural, mientras que el cómic termina en decir es mucho texto. Esto lo puede ejemplificar con cierta escena específica del manga Haikyuu, el partido de los Adler versus los Black Bullers.
Lo especial de la acción de Haikyuu es que más allá del nivel dibujo o diálogo, el manga concentra sus energías en guiar tu ojo usando la pelota. El ojo navega a la página de forma vertical, hasta que llega al tercer panel donde el autor usa los globos del texto para dirigirte al siguiente panel. Básicamente diciendo que empieces a leer el siguiente panel desde la parte abajo en vez desde arriba como se acostumbra. Esto también se suma al ángulo de la viñeta y el espacio en blanco. Kageyama lanza la pelota arriba indicando que a esa dirección tenemos que leer, sino también al punto específico donde debemos frenar para el golpe en el siguiente panel, creando una línea de acción que dirige tu ojo justo a las reacciones de los espectadores, y también teniendo el punto específico donde vas a ojear la siguiente página, que es justo el punto donde Hinata recibe el balón. Ahora fijémonos en cómo el ángulo del brazo y la sombra están apuntando directamente a la reacción del público, indicando que eso es justo lo que debemos leer inmediatamente. Al mismo tiempo se aprovecha la línea de margen como una línea de acción del balón y entender que salió volando, teniendo en cuenta que un manga se lee de derecha a izquierda. Así está. Ahora, línea de acción apunta directamente a la viñeta de Kageyama, en el otro extremo de la página. Los dos rivales Hinata y Kageyama, su rivalidad, dominando los extremos de la página. El manga de esta forma piensa en un dibujo más dinámico y amigable al lector, en el que se siente que puedes volar a través de sus páginas, a través de todo lo que lees, y pese a que el cómic ha desarrollado con el tiempo varias de estas técnicas y variaciones creativas, demoró más en empezar a implementar este tipo de lecturas. Podríamos considerar este tipo de narración más propia del manga con las miles de técnicas del cine, a la hora de hacer corte que te ayuden a entender una continuidad entre corte y otro, lo que se llama montaje. Usar la dirección para que te fijes en ciertos puntos o sentir X sentimientos. Por ejemplo, en el manga se usa más usualmente el corte en viñeta en T, mientras en el cómic se usaba más el corte en viñeta en cruz, que era menos eficiente en una lectura. Digamos que al cortar una viñeta en T sabes a dónde dirigir tu lectura, mientras que el corte en cruz es confiando que el lector lea como usualmente está acostumbrado, pero olvidando que podría dirigirlo a donde quisiese, como este ejemplo del manga Geni Kazuri, dirigiendo al lector a través del diálogo. Es cierto que culturalmente podrías decir que la cultura americana es más de comida rápida, pero no es algo que afecte a las historias, la narrativa de los artistas, teniendo en cuenta otros medios, series, películas, libros, etc. Podríamos decir que el cómic americano tuvo un desarrollo artístico más lento que el manga, por culpa de las restricciones y censuras causadas por la Comic Code Authority, que no salió más allá de experimentar de la narrativa típica de historieta de periódico. Todo lo más cierto que puedo ver en esto son dos razones. Primero, el ritmo de publicación del cómic, quienes publican usualmente 20 páginas por mes, que en manga 20 páginas es un ritmo semanal. Incluso los mangas mensuales suelen ser de 40 o 50 páginas. Al final la trama del cómic necesitaría avanzar más rápido en un solo mes. Por ello muchas más tramas se terminan en un solo capítulo. Compara eso con el ritmo semanal de algo como Chainsaw Man, que incluso si lo lees semanal puedes sentir que no avanza nada. De esta forma, explica Scott McCloud, el manga termina teniendo una publicación más larga, más capítulos, pero al mismo tiempo una narrativa más atrapante. Podemos decir esto es parte de la cultura japonesa, pero creo que hay una respuesta más compleja detrás de esto. Ante este otro problema estarían los propios escritores. Veamos, antiguamente a los escritores de cómics le pagaban básicamente por palabra escrita, por lo que muchos cómics estaban llenos de básicamente demasiado texto. Hay ejemplos de cómics demasiado pesados, más que Hunter. Esto se vio aumentado por la invasión británica. Por decirlo así, muchos escritores ingleses eran prácticamente una suerte de novelista frustrado y tenían algunos casos de dibujantes teniendo que resumir el guión que les mandaban, pues simplemente era excesivo, y esto sería la última opción, justamente irse a buscar alguno de los últimos cómics publicados por Marvel y DC, incluso Images de paso, y plantearse cuál de estos cómics tiene un dibujante que también sea el escritor. ¿Por qué sucede esto? Piensen los mayores exponentes del cómic, se darán cuenta que son escritores y no dibujantes. Si dan un repaso a la página de Marvel o DC y ojean qué dibujante es al mismo tiempo el escritor,
se darán cuenta que básicamente ninguno. En el manga los mangakas son el dibujante de una historia al mismo tiempo que los escritores, por lo que piensan la historia no como una novela o guión, sino hasta visualmente, mecanizando la historia. Y creo que la libertad que te da hacer ambas cosas se termina reflejando en el propio arte, temas en su libertad a la hora de ser creativos. Y claro, no serán todos los casos, habrá algunos mangakas que son guionistas nada más, pero si vieron o leyeron Bakuman, una historia de básicamente un equipo de mangakas, justamente en cierto punto necesitaron cambiar la forma de hacer sus mangas, al dejar a que el dibujante decida el viñeteado. En contraste a Alan Moore, por ejemplo, en sus cómics él mismo elegía el viñeteado, y es algo que digamos se puede notar. Por ejemplo, el autor del manga de Yowamushi Pedal explica cómo a la hora de hacer su viñeteado tiene en cuenta que está dibujando un manga de ciclismo. Dice que piensa constantemente en darle la sensación de libertad y velocidad a los paneles. 太さも引くけど一本に絞るよりも複数の線で表現した方がこうブレみたいな速度感みたいなやつがすごい出るんで、それは僕も描きながらこんぐらい動いてるよねって思いながらこう描いてる感じですね。 Por ejemplo, comparen el guión de un manga y un guión de cómic y queda claro al final cuál es más artístico, y es algo que debemos tener en cuenta. ¿Qué tanto se le da el crédito a los dibujantes? Y es algo que tal vez vemos reflejado en el concepto del autor. Si buscas el autor de Watchmen te saldrá Alan Moore, no de Gibbons. Si buscas quién es el autor de Sandman te saldrá Neil Gaiman y no cualquiera de sus 5 dibujantes. Habrán visto algún video o análisis que explica cómo ahora los superhéroes son mitología moderna, por su relación con héroes mitológicos o dioses mitológicos. Flash es Hermes, Superman es Hércules, Atenea es Wonder Woman, pero pensemos un componente más allá de lo obvio como lo sería la comparación de historias, porque seamos honestos, cualquiera puede ser una historia con inspiración mitológica, y no por eso será la nueva mitología de la era moderna, sino de algo más importante, y es el contexto cultural. El cómic está muy lejos de ser un mito, porque si tú haces un cómic de Flash te van a demandar por hacer un cómic de Flash. Si hacías un personaje medianamente parecido a Superman te demandarían por plagio. La mitología es cultura y es difícil considerar a Marvel y DC aquello si es dueño de aquellos derechos. Hay historias de un Superman comunista que son geniales y hay historias de un Batman muy clásico que sean aburridas. Y sí entiendo que es una respuesta que a veces nos gustaría, porque nos gusta que las cosas sean más claras, sí o no. Pero si te fijas, algo muy similar ocurre con los mitos de muchas culturas. Como fueron historias escritas por muchísimas personas a lo largo de los años, hay distintas versiones de personajes como Thor o Zeus, que donde sus características no siempre son compatibles con las de otras historias. Pero personalmente esto es algo que amo de las historias de superhéroes, que no hay una versión definitiva. Como dije antes, hasta un fanfic es más honesto en ese sentido. La mitología no se crearía a través de una imposición empresarial donde solo la empresa puede hacer la mitología. La mitología es básicamente religión, tiene que tener adeptos, creyentes que lo vean como real, y claramente no a través de una empresa que te mete publicidad hasta en la sopa. Yendo por otro lado, esta narrativa del mito moderno es algo que sirve de excusa para que, según sea necesario, constantemente renovarlo. Fueron ellos quienes le dieron el golpe de gracia al antimonitor, y es fácil pensar que esto se debe a que Superman es el héroe más icónico de la compañía. Sin embargo, Grant Morrison tiene la teoría de que la historia de Superman, en la que un niño es mandado en un cohete hacia un planeta distante para redimirlo, es la historia más grande jamás contada. Una historia tan poderosa que resuena a lo largo del multiverso y un arma poderosa contra las fuerzas que lo amenazan. Es necesario un Superman para la gente de los 50, los 80, los 90, los 2000, 2010, 2020. Según esta perspectiva es necesario que la gente no olvide el personaje porque es cultura, pero tú no puedes ser el único dueño de la cultura y que ningún otro que no seas tú, o sea la empresa, pueda aportar a esa cultura. Esto a través de constantemente sacar más y más productos actualizados a nuevas generaciones. Es claro porque esto no tiene sentido, sino más bien es una excusa de la que se puede cubrir una empresa como DC para salir de algo tan básico como que una empresa quiere vender, quiere explotar sus productos. ¿Esto existe en el manga? Bueno, es cierto que Dragon Ball se sigue explotando a día de hoy, pero ¿es realmente necesario? Osamu Tezuka como figura sigue siendo relevante en el mundo tras 60 años de su muerte. Es cierto que actualmente existen animes como Pluto que actualizan la narrativa Astro Boy, pero no son un reemplazo. La
gente sigue viendo Astro Boy. Mangas como Phoenix y Buda son consideradas obras maestras del medio del manga, sin necesidad de actualizaciones a los tiempos modernos. A pesar de 80 años de publicarse, se lee la obra original y no la remasterización, ni mucho menos. No necesitas un 2001, una Odisea en el espacio actualizado, no necesitas un Ciudadano Kane actualizado, no necesitas un Señor de los Anillos actualizado. Por ejemplo, habrá el que haya visto el inicio de Monster cientos de veces, la misma historia cientos de veces, y se emocionará de igual forma con el pasar de los años, sin necesidad que envejezca ante una nueva propuesta o un remake y haya una necesidad que otro autor diga puedo mejorarlo para las nuevas generaciones. Seguramente sería una falta de respeto, y eso es lo que le ha pasado a los cómics, y de hecho le ha pasado a ciertos fanfics de manga que bueno, son muy puteados. Solo que a estos fanfics no tienen la mentira de la legalidad y el contrato para validarse. Y bueno, quedemos con esa palabra. Seguramente has visto ese meme del Capitán América bien racista, enojado después de... Bueno, esto sumado a la actuación del Capitán América en la serie de X-Men 97 ha terminado generando ciertas discusiones sobre el deber ser del Capitán América, sobre que de hecho es antisistema, progresista, no representa a América, etcétera, etcétera, usando como pruebas cómics publicados en los 2000. Estas actitudes, como que el Capitán América es antisistema, es al final según X escritor que escribió el personaje X décadas después de la publicación original de X cosa, que después se termina contradiciendo con oh vaya la realidad, y es que por el año 1954 el Capitán América perseguía comunistas. Pero dirás, es imposible porque el Capitán América por esos años estaba congelado en el hielo, y no, de hecho nunca el Capitán América se había congelado en el hielo. Es un retcon que usaron para cuando iniciaron la serie de cómics de los Vengadores. En los últimos capítulos de su primera publicación termina con una aventura random que nada que ver con quedarse en el hielo, y pocos años después retoma su aventura durante los años de la Guerra Fría para textualmente destruir traidores, básicamente matar comunistas. Y de hecho es una publicación hecha por el mismísimo Stan Lee. En fin, alguien dice que textualmente destruir difiere mucho esta interpretación antisistema y se acerca de hecho mucho más a esa versión Ultimate que a la versión del 616. Y bueno, ya ni hablar que durante la guerra de Vietnam Superman por alguna razón cabalgaba bombas a matar gente y el Capitán América puteaba a japoneses diciéndoles monos amarillos para evitar malinterpretaciones. No digo que sea correcto ni nada de que hace porque wow ni nada de esas mamadas, solo que ciertamente es algo que pasó en los cómics. Apunta a esto para analizar cómo la consistencia no es algo que caracterice a estas historias, pues cuando se habla de adaptaciones o mejor versión de X personaje de cómic siempre se usa algo que se llama la esencia del personaje, básicamente un deber ser. Es contra la esencia de Superman que el tipo le destruyese un camión a un weón porque se enfureció con él, a pesar que en el primer número de Action Comics lo hiciese igualmente. Nadie leyó esos cómics originales de Superman, entonces la gente cree que esa portada era de Superman salvando un auto, y eso se refleja en cosas como el Superman de la serie que hace eso, salva un auto referenciando esa portada. Pero si revisas el cómic original te das cuenta que Superman está destruyendo el carro. Es contra la esencia del personaje que Batman mate, a pesar que en sus primeros cómics sí lo hacía y cargaba una pistola. De allí un largo etcétera, y esto me recuerda un comentario donde se decía que los superhéroes son por naturaleza de izquierda porque son buenas personas. A ver, los héroes no son de izquierda o de derecha, no tienen una esencia, cambiarán conforme a lo que la empresa desee. En palabras informales, los héroes le venden el culo al que tenga más plata, y eso no puede ni debe ser cultura. Y es cierto que la escritura de los primeros cómics de superhéroes son muy de su época, puede ser considerada como mala, pero inevitablemente también puede ser considerado actualizarlo como una bastardización al producto original. Pensar que necesita ser actualizado es al final una falta de respeto al autor original.
Una de las principales razones de la proliferación de la cultura japonesa en alrededor del mundo es la variedad de géneros que logra que el manga anime apele a todo público. Puedes tener tu gran historia de acción y peleas y después tener una historia de romance escolar y si quieres le metes en mechas en medio, ¿no? De hecho, Scott McCloud tiene un tweet que dice que los mangas están ganando al cómic justo por esta diversidad de géneros y amplía bastante más esta información en su cómic Revolution of Comics, en el que se explica que el cómic americano está dominado por el género de superhéroes, mientras que el manga cuenta con una amplia gran variedad de géneros. Sí, la pelea del cómic versus manga no es tan nueva, este cómic se publica por el año 2001. Digamos que el cómic americano existe una gran preferencia por las grandes narrativas, a diferencia del manga, que es más apreciativo, que puede darte un romance escolar, un slice of life sin necesidad de una trama sobre salvar el mundo. Pero esta información te impresionará realmente. No sabrías o no te habías dado cuenta, pero el Spokon, el género deportivo, no existe en el cómic americano. O sea, no hay historias deportivas de fútbol o de baloncesto siquiera. Te invito a buscar cómics, todo caso encontrarás mini historias de 4 páginas promocionando equipos de fútbol americano para partidos o algo así. Rebuscando, lo máximo que encontré es el cómic Eric Castle, un cómic hecho para promocionar el Barcelona, pero al menos tienes un buen número de capítulos y sigue una historia, pero es un cómic francés, así que bueno, difícil darle el punto ya que estoy hablando del cómic americano. De hecho, si buscan la wiki japonesa sobre Spokon, menciona lo raro que es que en el cómic americano este género sea casi inexistente y linkean un artículo sobre por qué el cómic solo tiene superhéroes. O sea, hasta en el otro lado del mundo se terminan dando cuenta del problema de esta industria. Preguntando en foros y comunidades de cómics, una de las razones que se me terminaron dando es que la ausencia de este género en el cómic americano es supuestamente por cuestiones culturales, no hay interés. Por esto mismo igualmente habría una ausencia del género de superhéroes en Japón, igual que hay una ausencia de Spokon en América. A ver, de buenas a primeras no tendría mucho sentido que en un país como Japón tendría más interés en contar historias deportivas que el resto del mundo. ¿Por qué Japón tiene Landon? Ya que Japón no habría ganado ninguna competencia de básquetbol importante y no el país en el que vive el mismísimo LeBron James. Y justamente esto hay que pensar, dije que es en el cómic, pero en series, libros o películas de deportes hay bastantes. Es más, puedo checar la página de Webtoon donde se publican principalmente manguas, o sea, cómic coreano, pero también entre otros países, y se ve bastante relevancia a propuestas deportivas como podría ser el manga de Winebreaker. ¿Cómo es posible que el interés cultural de género exista en todos los medios excepto el cómic? ¿El concepto de superhéroes existe en Japón? A ver, habría una respuesta corta y otra larga. En general creo que esta mala concepción de que no existe este género se debería justamente a la apropiación americana a las idiosincrasias del héroe. O sea, tiene que llevar capas, mallas, máscaras, cierta moral, ser parte de un universo cinematográfico, etc. Básicamente todo lo que he nombrado en este video. Pero respuesta corta, tuve Super Sentai, Kamen Rider, Ultraman o Sailor Moon y creo que es innegable que son superhéroes. Incluso el factor más importante que podría decir es que inspiren, ¿no?, a niños y adultos es ciertamente esencial en ellos. Y ya bueno, creo que se respondería incluso tan fácil como ¿cómo llaman a las chicas compañías de protagonistas, sean un roncon, shonen o aren? Ajá, heroína. El cómic americano ha creado una distorsión de la percepción en el término héroe, digamos adecuándolo más al ideal americano de lo que debe ser el héroe. Se puede notar como cuando Superman se le conoce como el padre del superhéroe y por tanto los demás deben adoptar sus ideas y su moral, como por ejemplo que se considere propio un superhéroe la regla de no matar. Pero ¿cómo es posible siendo que originalmente sí lo hacían? Pero esto propiamente se apropia como ideal americano. Y para el que crea que me estoy fumando bastante con esto, conocerán la famosa película de Superman vs. la Élite, o mínimo esta escena súper conocida, pues está basado en este cómic que se titula ¿Qué ha pasado con la verdad, justicia y el estilo americano? Vamos, no se habrán dado cuenta que Manchester Black, el tipo con estos ideales incorrectos del deber ser de un superhéroe como matar, tiene una bandera británica y siempre se burla de los americanos. Aquí está la cuestión de por qué se siente que el ideal de superhéroe está apropiado por los americanos. So what could you say that you felt that Superman stood for or stands for? Well, exactly the motto that they've used on the television show,
Truth, justice, and the American way. Al tipo que salva a las personas con malla, desinteresado y con reglas morales claras e incorruptibles. Pero héroe era considerado Hércules, quien asesinó a su familia, Perseo, que le cortó la cabeza a una mujer que nada más le fue infiel a Poseidón, Sigurd, que era un ladrón, o Alibaba. De hecho, Batman antes en sus cómics originales el tipo mataba, por lo que se puede decir que en esos años había otra percepción del término héroe, a lo que yo podría culpar a la Comic Code Authority, a la Segunda Guerra Mundial, al hacer estas rígidas prohibiciones, y también al mercado, pues si matas al Joker, digamos que se terminaría un cómic que quieres alargar para siempre. Nadie tiene derecho a quitarle la vida a otra persona. Así que este ideal americano es otra vez salido del capitalismo, pero justamente este concepto de héroe no termina limitando la variedad de las historias. El concepto de héroe no es algo asociado necesariamente con la justicia desinteresada, sino con hazañas y virtudes. Eres un ladrón, pero le robaste al tipo más poderoso del mundo. Mataste a tu familia, pero joder, derrotaste una hidra gigante. Cercenaste la cabeza a una mujer inocente, pero joder, congelaste al Kraken con eso. Gente como Naruto, Ghost, Goku, Yugi, Seiya son héroes en sí mismos, sin necesidad de ser el tipo de héroe que patrulla la ciudad para meter a criminales en la cárcel. Son egoístas, tienen su propia moral, viajan por el mundo para superar sus propios intereses y aún así son héroes sin tener que recurrir a términos como justiciero o antihéroe para definirlos. Creo que perfectamente se podría considerar a Masaru de Digimon un héroe y no un antihéroe, y no hay problema en colocar este tipo de líneas como venganza. ¡Acábalo, Marcus! ¡Hazlo por todos los Digimon cuyas vidas son oscuradas! ¡Tomad venganza por Digimon y Merukimon! ¡No! ¡Por favor! ¡Retira de mí, Marcus! ¡Gané! ¡Yo gané! ¡Maestro Roshi! ¡Krillin! ¡Ha vengado su muerte! Claro, se puede contrastar con animes con mensajes pacifistas como Trigun o Vinland, pero justamente es variedad que una fuente diversa de autores pueda exponer su propia forma de ver el mundo, su propia moral. Hasta ahora hemos hablado mucho de superhéroes, Marvel y DC. Ahora entremos a la boca del lobo. ¿Es la industria del cómic algo donde solo existe Marvel y DC? Algo muy importante que se hizo al iniciar esta discusión es que el problema es englobar la industria del cómic en superhéroes exclusivamente, de Marvel y DC. Vamos, aún con todo, creo que estamos de acuerdo que son monopolios y que los monopolios son un problema. Es un problema la cantidad de propiedades que tiene Disney, a pesar de que se seguirán produciendo películas independientes, ¿no? Es un problema la proliferación de remakes en la industria del videojuego, a pesar de que solo estén las principales AAA y las pequeñas productoras siguen produciendo juegos originales. Es un problema los contrastos de disqueras, música, pop, reggaetón, a pesar de que hay artistas independientes que seguirán produciendo cientos de canciones que se alejan de todo ello, pero siguen siendo un problema por algo tan obvio como ser las que dominan el mercado, ser los monopolios. Claro, aquí se pensará que Marvel y DC es lo que eligió el mercado y eso es lo que importa, pero entonces ¿cómo es que Marvel y DC han pasado tantas veces por la bancarrota si es lo que eligió el mercado? En los 80s, en los 90s, en los 2000s, incluso hace poco se rumoreaba que DC iba a cerrar. Claramente Disney o Warner no dejarán en este punto a Marvel o DC caer, así que a pesar de ir muy mal económicamente, sobre todo justamente en comparación con el manga, se seguirán imponiendo en el mercado y de eso se trata un monopolio al final del día. Revolution of Comics de Scott McCloud termina explicando que si en un mercado existe un dominio como el de Marvel y DC, todo el mercado bailará a su alrededor. Son de lo que se inspiran las demás empresas, son los que terminan copiando, son las que terminan eligiendo las tendencias y las técnicas. La poca diversificación de Marvel y DC se termina heredando a las demás empresas. Veamos, Image Comics o Valiant Comics no se libran de ser superhéroes y tener universos compartidos de superhéroes, incluso hacer mega eventos o sagas compartidas. Cuando lees Invincibles, por
por ejemplo, de vez en cuando te ves forzado a ir a otra serie conectada para seguir la historia. Spawn ya ha llevado recon y reinicios en sus 400 capítulos, y de hecho ya Marvel le ha robado un personaje. Personaje de Ángela, nacido en Spawn, ahora por alguna razón es hermana de Thor. Ajá, conflictos legales, me robaste el personaje. Cómics como The Boys, Irredimible, Jupiter Legacy o Wanted pueden ser cómics indie separados de Marvel y DC, pero su mitología al final se basa en personajes de Marvel y DC, donde te pide ciertos compromisos en saber ciertas cosas previas. Y claro, son parodias, pero por algo ya actualmente hay un cansancio de estas mismas. Por parte del propio DC, anteriormente poseía una editorial llamada Vertigo Comics, donde se publicaban propuestas más originales como Hellblazer, Swamp Thing o Sandman. El problema entra en que incluso en esas son cómics que pertenecen al universo DC. Y hablo en pasado, porque Vertigo actualmente está cerrado desde 2020, reemplazado por Black Label, que lo que publica son cosas tan originales y creativas como DC Zombies. Y podríamos decir, bueno, si englobamos a Marvel y DC solo en superhéroes, es como si englobasen el manga solo en la Shonen Jump, sin tener en cuenta el resto de la industria del manga. Pero justamente, chécate, busco una portada de la Jump. En esta portada tienes, un shonen de pelea, una comedia, un romance escolar y deportes. Y es como, sí, solo englobemos la industria entera en la Jump y creo que ya es suficiente, ya que el nivel de la Jump en comparación a Marvel y DC es como tan ido que uno de los shonen actualmente en publicaciones sobre Rakugo, y el que oiga esto, el 90% seguramente no sabrá qué es el Rakugo siquiera. Y ten en cuenta, hablo de la editorial más popular, la Jump, la que se va menos por lo seguro, y la comparo con las dos editoriales más grandes. Y la Jump ni siquiera tiene una dominancia tan grande en el mercado como lo serían estas dos. Justamente todo esto de la variedad termina incluyendo los temas LGBT y feministas. Aquí me deslindo de aquellos que dicen esta tontería de la caída del cómic frente a los mangas por culpa del llamado wokeísmo, olvidando todos los problemas que he mencionado hasta ahora, ni tampoco quiero apoyarlo. Pero la cuestión es ver esto como si el problema fuese el progresismo, que en teoría se introdujo por ahí en 2006 y no es un problema que viene desde los 70s o incluso desde las propias bases de la industria del cómic, olvidando que hubo cosas como la Comic Code Authority que frenó enormemente un montón de temas narrativas que intentaban de tomarse un poco los cómics más en serio. Mientras Japón se conmocionó con el final de Asitano Joe, el cómic tenía la carrera de Superman, definitivamente algo que es culpa del progresismo. No, un Spider-Man negro, una Thor mujer no son la razón por la que la industria se está arruinando. Tal vez incluso ni sea progresismo, sino que se prefiera contar una historia nueva, no otra vez la historia de Peter Parker por 500ª vez que todos se la saben. Además que ni es nuevo ese deseo, en los 90s también reemplazaron a Peter por su clon. Y esto se repite mucho, eso de ¿por qué no pueden crear algo original en vez de usar algo que ya está creado? De Marvel y DC siquiera dejan crear algo original, algo nuevo después de tener personajes que ya llevan un siglo. A ver, el manga introdujo primero representación de esta clase de temas y tiene una mayor gama de ejemplares que el cómic. E incluso si piensas que lo diferencia o no una inclusión forzada, lo cierto es que los mangas lo meten mucho más directamente. Un manga Yuri o BL no serán personajes secundarios que solo aparecen en un capítulo, sino algo enteramente dedicado a ese tema. De hecho, es algo que menciona el propio Scott McCloud. La entre comillas inclusión termina siendo una de las razones por la que el manga termina siendo más variado que el cómic. Desde que el propio Tezuka ha hecho mangas tratando estos temas, y de hecho uno de los mangas en el top de mangas más vendidos termina siendo justamente LGBT, termina jugando que esto no afecta a las medias atrás, sino que justamente las apoya por tener variedad. Y un ejemplo muy bueno de lo que digo de cómo Marvel y DC monopolizan la industria puede ser el video de este youtuber llamado Nunhomio comparando artistas de cómic contra mangakas. No quiero hablar de las habilidades de dibujos de ambos porque no voy a negar, ambos son puro talento, son maestros al fin y al cabo. No me interesa el cómo dibujan, sino el que dibujan. Por parte de los mangakas, puros dibujos sobre personajes, historias, productos creados por los propios mangakas que no pasan de a lo mucho 20 años de existir y les pertenecen a ellos. Por tanto, más variados, cada uno diferente al del otro autor, pero los autores de cómic muy poco le pertenecen, dibujando creaciones que otro tipo hizo hace ya casi un siglo, y por tanto la mayoría dibuja puro Batman, Spider-Man, Superman o otros superhéroes. De lo más interesante puede ser la comparación de Takehiko Inoue con Alex Ross o Lee Bermejo, y allí se muestra que dibuja Inoue, Slandam, Vagabond o Real, o sea, puros mangas que él creó, que le pertenecen a él, incluso que él dirigió la propia película de su manga. Indiferente del nivel inigualable que pueda tener Alex Ross
Carlos Olivermego, los trabajos que se muestran terminan siendo ninguno creado por ellos o siquiera teniendo el derecho a dirigir sus creaciones en películas, como si pueden hacer mangakas como el de Akira. Y eso es de notar con los principales referentes de cómics, los más talentosos, los que más inspiran. Marvel y DC, los monopolizan, y la mayoría de estos no están en cómic, ni no los hacen. Pues de nuevo es de notar que me refiero a la industria, no a todo el cómic. No digo que no existe una obra maestra oculta, vea mi video del escultor, sino que los monopolios son un problema de la industria. No vale la pena negar después de todo esto que en el manga hay un notable número de harems, roncos o isekais, pero justamente esto, lo quieras o no, es variedad que termina pelando un gran público y le termina dando ventaja sobre el cómic. Es difícil creer que algo en el cómic como Monogatari triunfe y se adapte, es complicado creer que algo como Sayonara Setsubo Sensei triunfe y se adapte, es complicado creer que algo como Kaiji triunfe y se adapte. Puedes checar la lista de mangas más vendidos de la historia y realmente son muy variados, premisas de todo tipo. Veamos: manga shoujo, yosei, romance, escolar, béisbol, de apuestas, de juegos de mesa, de cocina. Un manga de 1000 capítulos que simplemente va de un padre cocinando el desayuno a su familia, la puta madre. Como toda empresa, realmente se nota que lo que quieren Marvel y DC es maximizar las ventas. Es por eso que mantienen la decisión de quedarse para siempre con los mismos personajes. Es finalmente una apuesta hacia el valor de la marca, creyendo que ningún personaje nuevo podría vender tanto como Superman o algún otro. Es por esto mismo que las historias y los eventos importantes se piensan en función de cuánto van a generar y no otra cosa. Por eso se venden cosas como la muerte de X personaje, porque de buenas a primeras, si bien el título ya resulta ser un spoiler, lo único que importa es llamar la atención, aun si es de forma desesperada. Es otro salto de tiburón, una promesa de que este evento cambiará la fórmula y no será lo mismo ahora en adelante, para que al final todo se reinicie o de alguna u otra manera se lo revierta y pueda mantenerse el personaje vivo como siempre, siendo así, por ejemplo, la historia de Death of Superman, donde murió, pero luego de 6 meses todo volvió a ser como antes. Este tipo de contradicciones resulta bastante común en el medio, principalmente en los ejemplares de estas dos empresas. Pensemos si realmente les interesa contar una gran e interesante historia, haciendo que, por ejemplo, el hijo de Superman sea gay, o si esto es solamente una estrategia para hacer ruido y generar un segundo más en las discusiones de internet. A este punto, todo el plan de marketing ha dejado de focalizar la atención en cualquier tipo de valor narrativo, pues esto le resulta totalmente indiferente siempre y cuando se logra hacer que el público mire hacia donde apuntan. De otra manera, no me explico por qué pensaron que sería una buena idea que Gwen le fuese infiel a Peter o que MJ hiciese exactamente lo mismo actualmente. Uno se da cuenta de por qué publicaron este tipo de historia. Aunque resulte un evento infame, realmente se logra llamar la atención. Y bueno, actualmente Peter Cook es lo más hablado de Marvel Comics. Pensándolo de esta manera, al manga le tocó un muy buen cobijo por parte del público de anime. Gracias a los principios iniciados por el propio Tezuka y reafirmados por empresas como Kyoto Animation, animes del tipo de Haruhi Suzumiya han sido un parteaguas a la hora de demostrar un gran esquema de negocios para aumentar la fama y los ingresos de una franquicia. Bueno, ¿quién lo diría? Ponerle empeño y darle integridad artística a los derivados, aun si son promociones, funciona bastante bien y sin necesidad siquiera de adaptarlo al completo o sobreexplotar a los personajes. De esta forma se genera un ecosistema de beneficio mutuo entre todas las industrias. El manga, el anime, la novela, el CD drama o lo que sea que salga, no deja ningún espacio vacío, teniendo una comunidad entera de gente interesada en invertir en el proyecto, un soporte no únicamente sustentado por el morbo o el coleccionismo. Así que, de esta manera, concluyo que realmente no hay una excusa válida. Los japoneses lo lograron con el anime, es prueba suficiente de que no solo se puede aspirar a ello, sino que incluso podría lograrse. Considerando que Marvel tiene las películas más taquilleras de la historia, resulta extraño que no puedan mantener su mercado a flote, a diferencia del manga y el anime, que individualmente no generarán ni la mitad de la taquilla de lo que Endgame, pero como conjunto sigue funcionando mucho mejor. DC, de hecho, empezó a copiar un poco el formato del manga, imprimiendo los cómics en un papel más barato y haciendo ediciones de bolsillo, pero aún así esto no basta para competir en este mercado, porque abaratar la producción no cambia el nivel de atención que se recibe en redes sociales, pues es cierto que la cultura del manga en Japón es mucho más amplia y accesible, siendo que el cómic resulta ser más un nicho dentro de nuestras regiones. Pero también se inició esto diciendo que el propio manga está destruyendo el cómic incluso en lo que se consideraría su territorio. Aun siendo un producto extranjero, tiene muchas mejores cifras que cualquier empresa de cómics actualmente. Y volviendo con este modelo multifuncional del anime, adaptaciones animadas de cómics independientes que necesitan mayor reconocimiento, ciertamente sería un empujón necesario para una industria más diversa. Por decir algo, una de mis series animadas favoritas es The Max, pero esta idea no termina de concretarse, considerando que The Max está incompleta, la adaptación animada de Bone está cancelada, y digamos que Invencible... It looks like it's animated, but it's so far away, you don't notice, nothing's moving. No está teniendo la mejor de las producciones. El resto de adaptaciones que se completan son live actions que,
como tal no tienen algo que ver con la historia de los cómics que adaptan. Así que las únicas adaptaciones animadas que sí terminan funcionando son las series y películas animadas de Marvel y DC. Y claro, sé que uno va a decir que capaz las adaptaciones de los cómics independientes no son tan populares porque no hay mucha gente interesada en ellos. Y bueno, eso sigue siendo parte del problema, pero ¿a qué se debe esto? ¿Quién es el culpable de que Marvel y DC sí tengan adaptaciones? Si la razón fuese el interés, ¿por qué en años pasados y tiempos más recientes Marvel y DC han estado al borde de la bancarrota? ¿No sería lógico asumir, por ende, que deben tener menos intereses que otros cómics? Esta capacidad casi única que tienen de abarcar todo el mercado se debe a que en sí estas dos empresas han aprendido a monopolizar todo el medio, asociándose con empresas como Disney para mantenerse como la cara de influencia incluso en medios diferentes. Es por eso que, curiosamente, siempre que se habla de las posibles bancarrotas se mencionan como la muerte del cómic, a pesar de que en teoría ellos no son todo el cómic. Pues esto mismo con las adaptaciones, acaparan todo el mercado, acaparan los estudios de animación que solo se dedicarán a adaptar sus historias. Ellos tienen el dinero y toda la atención, y por tanto son las únicas que el mercado podría apostar, inhibiendo aún más el mercado de cómics que quieran alejarse del legado o las fórmulas de estas empresas. Es tan así que la adaptación animada de un cómic independiente más reciente, importante y reconocida sigue siendo invencible. Y no lo digo como queja, es decir, me gusta el cómic y todo, pero sigue viendo de los tropos ya estandarizados de las historias de superhéroes, aun si en cierta forma resulta ser una sátira. Si revisamos con atención el top de cómics vendidos, se notará algo curioso. Este top está encabezado siempre por el capítulo 1. ¿Por qué es esto? ¿Es que a nadie le interesa todo lo demás? Pues aquí viene la razón por la que Spider-Man volumen 1 tuvo 500 capítulos, el segundo solo 20, el tercero solo 13. Y bien, es que últimamente, o más bien desde hace ya varias décadas, se ha apostado por el mercado de los coleccionistas. Las ventas de los cómics principales son de coleccionistas o especuladores que esperan poder comprar el número 1 del momento para esperar 50 años y después venderlo y ganar una millonada, como pasa actualmente con el número 1 de Action Comics o el número 1 de Watchmen. Por ello, Marvel constantemente reinicia sus numeraciones, dificultando mucho la lectura y también, claro, este mercado no solo aplica el número 1, sino también a los números especiales, como el 100, el 300, el 600 y etc. Esa es la razón por la que si miran los capítulos de Spider-Man, habrá un salto del 450 para retomarlo en el 498. Se reinicia la numeración a 1, pero cuando salen las matemáticas del número especial se retoma el volumen 1. Ahora la pregunta es... ¿esta práctica realmente es necesaria? Hajime no Ippo cuenta actualmente con 1500 capítulos y nunca se vio forzado a hacer un reinicio de numeración, por no decir que en general no conozco ningún caso así en algún manga. Y es claro que en general al especulador ni siquiera le interesa el cómic que tiene en su posesión, siendo incluso muy posible que ni siquiera lo lea porque tiene que guardarlo en buen estado para asegurar una buena venta en el futuro. Pero dejando esto de lado, vamos a lo más básico, a mirar por ejemplo qué fue el Detective Comics número 1000. Es un capítulo clásico de Batman, en teoría una celebración a lo que es el personaje, pero... no hay nada que no se haya contado antes, por no decir que es la misma historia que se ha contado una y otra vez. Y por esto, a pesar de las grandes ventas que generó por parte de los coleccionistas, no es algo que se haya reflejado en la atención que puedas ver en cualquier lado. No genera conversación, ni tampoco verás a nadie hablar de él como su cómic favorito. Y es claro que, ahora con estas locuras de órdenes de lectura y numeración, podemos decir que otra de las razones de las pérdidas de interés es lo complicado que termina siendo entrar a los cómics. Hay miles de volúmenes, millones de series, un montón de problemas cronológicos, de eventos, de timings, de crossovers, etcétera, etcétera. Y realmente no es la longitud de las historias el problema, porque incluso si Superman dura 1000 capítulos, pues One Piece también, y ambos son perfectamente legibles. Y podrías decir que en este caso hay ciertos niveles de compromiso ficcional. Para que se me entienda de una forma más clara, ¿no les ha pasado que se ponían a ver la televisión y se encontraban una película a la mitad, o incluso una secuela, y ustedes la veían sin entender por completo el contexto, pero aún así pudiendo disfrutarla de todas maneras? Una trama se puede seguir sin necesidad de explicar todo. Si Superman sale en X capítulo de Batman, puedes tomarte cierta libertad de darte un compromiso para no necesitar saber la historia a detalle. Puedes iniciar a leer el volumen 14 de Flash desde su número 1 y entender la trama. Al final, el que quiere puede. La cuestión es que una serie de cómics de superhéroes puede leerse sin mucho drama y ser accesible, pero que se pueda y se entienda no lo salva del ojo juzgador del espectador. Si vieses una película o leyeses un libro de guerra ambientado en cierta época histórica, por poner un ejemplo, Apocalypse Now, Salvando a su soldado Ryan o Los hermanos Karamazov, sería bueno que le dieras una leída por el contexto histórico de su director, para aprender de la historia del país o de la Segunda Guerra Mundial, lo que sea. Pero antes de conocer a profundidad esa historia particularmente, tenemos que tener cierto nivel de conocimiento, aún sin esa profundidad, solamente para poder entender mínimamente el entorno en el que se desarrolla la historia. Pero digamos que el ojo juzgador de un espectador puede notar una diferencia entre ese compromiso y que, leyendo la run de Chip Zdarsky de Daredevil, en un capítulo encuentras la portada de King Black diciéndote: para poder leer esta historia tienes que ir a leer otro evento. Digamos que con videojuegos se nota la diferencia de un DLC, en plan el de Outer Wilds,
Files, y el de un juego como servicio que te vende 30 objetos a $1 dividido en contenido recortado y Season Pass. Se nota a kilómetros cuál es más honesto, aunque hayas gastado la misma cantidad de dinero. Lo mismo con el compromiso ficcional, pues al final cualquiera lee lo que quiere, pero el interés no lo tiene cualquiera. Con tanto dicho, al final la piratería termina siendo un gran aporte. La proliferación, expansión, popularización y preservación. Es verdad, en todo medio puede ser así, en las películas, series, videojuegos, libros e incluso cómics. Por ello digo que incluso si es relevante el tema de los precios, del papel y el top de ventas de cómic contra manga, no debería afectar en teoría la atención. Los fans del manga leen el manga pirata, lo comentan online y les encantan. Para cómics existen sitios como Rick Comics Online, donde puedes leer pirata el último capítulo de Superman y comentarlo y esperar el siguiente capítulo con emoción, ¿no? Es cierto, y anotar que el fandom del manga tiene más interés en preservar su medio que el fandom del cómic, y esto lo notamos en la gran cantidad de scans que puedes encontrar en TMO, de mangas en inglés, en español, portugués y francés, entre otros. Constantes recopilaciones y traducciones por parte de los propios fanáticos para otros fanáticos. Es verdad que en los cómics existen las tradumaquetas, pero realmente es demasiado pequeño en comparación. Con esto terminamos que incluso los cómics que se traducen son otra vez Marvel y DC, y terminamos con muchos cómics independientes que con suerte nada más los consigues en inglés. Es cierto que es muy posible esto debido a que el manga nos llega originalmente solo en japonés, lo que motivaba mucho a las traducciones de manga porque no habría otra forma de leerlo, a diferencia de Marvel y DC que siempre oficialmente llegaba a español o inglés eventualmente. Pero ¿qué pasa? Los cómics independientes muy pocas veces llegaban traducidos o siquiera se podrían conseguir escaneados, ya que no habría grupos de scans. Por tanto, de plano es imposible conseguir los piratas a menos de que tengas $80 y las ganas de pagar un envío desde Eslovenia de un cómic que ni siquiera sabes que te va a gustar porque nunca lo leíste, nunca conociste siquiera al autor, tienes ganas nada más de leer un cómic independiente y posiblemente pocas ganas de dañar tu cómic para escanearlo. Por ello la piratería graciosamente termina aportando a los medios. Hay una gran cantidad notable de cómics que o no se pueden conseguir por internet o simplemente es muy difícil, pues no están en sitios públicos como Read Comics Online, que de nuevo es un sitio dominado por Marvel y DC, reafirmando esta dominancia de los superhéroes frente a historias independientes y cómo estos afectan a la industria. Aclaremos que tener long runners, franquicias y universos compartidos no son necesariamente algo malo. Muchos escritores gustan realmente de usar sus conceptos e implementarlos en una gran historia, como el renombrado autor Brandon Sanderson, que tiene decenas de libros situados en un mismo gran universo, y el tipo se inspiró en lo que ya hacía Isaac Asimov, un escritor de ciencia ficción, creador de Yo Robot y La Fundación, cuyos todos sus libros forman parte de un universo que cuenta una larga historia de 10.000 años. Y podríamos seguir desde más novelistas como el mismo Tolkien a mangakas, escritores como Nishio Eisen, autor de Monogatari, que tiene varias sagas de libros y ha declarado que no quiere que Monogatari termine hasta que el tipo muera. Pero hay una diferencia sustancial entre estos casos y todos los que he nombrado en el video, ¿no? Mientras Isaac Asimov tiene un universo compartido, como he quejado antes, son todos escritos por él. Y tal vez Nishio Eisen quiere continuar Monogatari para siempre, pero es algo que sale de él. El tipo tiene ganas y lo ama demasiado como para abandonarlo. Y aquí es donde entra tal vez el punto principal de todo esto: el autor. Hablemos del trato de los autores en la historia del cómic. La historia de Shazam creo que es poco conocida en el público general. La anécdota de que antes se llamaba Capitán Marvel y por diversos entresijos legales pasó a llamarse Shazam se conoce bien, pero es realmente una pequeña parte de la gran historia legal de este personaje. En mi opinión, muy indignante. Cuando Shazam se llamaba Capitán Marvel pertenecía a Fawcett Comics y fue un personaje que gozó de gran popularidad. Se convirtió en el cómic más vendido por esos años. Incluso tuvo una adaptación live action mucho antes que Superman. Y DC Comics, viendo esto, demandó a Fawcett por supuestamente haberle plagiado a Superman. Los argumentos judiciales fueron la cosa más estúpida y pendeja que te puedas imaginar, como Shazam puede volar como Superman, Shazam tiene capa como Superman, Shazam tiene una identidad secreta como Superman, y son características muy básicas de los superhéroes. En todo caso, Superman se le formó la imagen de padre de los superhéroes justamente por inspirar este tipo de cosas con estas características
características, pero claro, después de montar a sus hijos a través de estas tácticas sucias. Fawcett después de esto perdió el derecho a publicar cómics de su personaje y aguantó un tiempo hasta caer en la bancarrota, con los creadores de Shazam ahora en la cárcel y sin dinero de ese cómic se quedó con los derechos del personaje. Desde Noé Morven empezó a publicar sus propios cómics de Shazam, ahora parece que no le importaba que supuestamente fuese un plagio. Ver a Shazam y Superman haciendo un crossover pues vendió bastante bien, y quiero que ahora se piense, si tú agarras un cómic de Shazam ¿no sientes el scoreboard que es injusto? ¿El autor quería esto? Por ello me parece injusto cuando se desata la discusión al comparar algo como el Ecchi, como si una escena donde los pechos rebotasen fuese un mal demasiado grande para la industria del anime manga, ya que cuando llegas a esta comparación de el robo del arte, de dejar a una persona en la calle, ¿qué tan justo es que básicamente tu personaje sea robado? No me importa lo que se pueda decir de actualmente, legalmente, firmó un contrato. En este punto creo que dejar al autor de un personaje en la calle mientras tú sacas millones de su creación está simplemente mal. Siento que Marvel, y esto sí lo voy a decir aunque se enojen, es una copia barata de DC Comics. Y la mayoría de sus personajes se los copiaron de DC Comics. Y hablando de autores en la calle, los de Superman, ¿te has preguntado por qué el autor de Superman hacía cómics porno? Sí, los hizo. Los autores de Superman habían pasado fracaso tras fracaso, así que cuando finalmente DC les dejó publicar, les había dado la oportunidad de su vida, los forzó a vender su personaje por míseros $100. Fueron a reclamarle a la compañía de DC un maldito aumento de dinero por un absoluto éxito comercial sin precedentes. Y DC básicamente los despidió, los tiró a la calle con solo 40 números de Superman publicados de los miles que habría. Los autores en los siguientes años vivieron en absoluta pobreza, tuvieron que renunciar a su trabajo en cómics, tuvieron que verse forzados a repartir periódicos y con problemas crecientes de ceguera que les forzaban a nunca volver a escribir o dibujar, e incluso a las últimas con escaso dinero viéndose forzados a hacer cómics pornográficos. Y ahora pregunto, ¿es justo que los creadores del supuesto personaje más importante de todos los tiempos viviesen en estas condiciones? Hay que pensar la forma en la que las compañías y los fans se hablan con vehemencia a los autores originales. Esta es la esencia del personaje que imaginaban Jerry Siegel y Joe Shuster. Esto es lo que ellos querrían, viejo, los mataste de hambre. Y siquiera cuánto los fans de Superman han leído los 40 números originales del personaje, escritos por los autores originales. Tal vez parece una locura lo que digo, son muy viejos y todo eso, pero ¿sería posible pensar que algo como Dragon Ball, la mayoría de la gente no haya visto lo que escribió el propio autor Toriyama? Para el final de la primera encarnación del personaje de Superman en Crisis en Tierras Infinitas se planeaba cómo hacer la última historia del personaje, y una de las propuestas fue que los autores originales hiciesen el final, a lo que el mismo DC se negó y tuvieron que contratar a Alan Moore. Y pregunto de nuevo, ¿por qué los autores originales no pueden hacer el final de su propio personaje? ¿Qué tan justo es eso? Que Superman sea un personaje robado. Es cierto que DC les terminó dando una pensión vitalicia 40 años después de haberlos despedido, pero incluso si fuese inmediato que les hubiesen dado el dinero que merecen, incluso algo como el dinero no se iguala a la injusticia de no tener ningún poder creativo sobre tu propio personaje, no poder escribir su historia ni su final. Tampoco caigamos en el error de creer que esto es algo de un pasado oscuro y ya no se ve hoy en día. Hay cientos de casos. Los creadores de Null ni siquiera sabían que el personaje se usaría en Venom 3. El creador de Deadpool actualmente está imputado con Kevin Feige por ignorar la producción de Deadpool 3. El dibujante de Hawkeye no recibió ningún duro del arte que se usó para su serie. Steve Ditko murió solo en su casa mientras se quejaba de no recibir ninguna ganancia del personaje usado en sus películas. Y actualmente su familia está en un conflicto legal por tener los derechos del personaje de Spider-Man, mientras que los fans se quejan de que Sony tenga los derechos y no Disney. El creador de Venom que vendió su personaje por $80. El autor de Batman que fue puesto en los créditos de una película de su personaje apenas en 2016, 60 años después de su muerte. En 1965, Bill Finger escribía las historias del murciélago mientras que Bob Kane se encargaría de dibujar, pero mientras este último se volvería millonario, Bill nunca recibiría crédito por su aporte. Bill Finger intentó varias veces que se le reconociera su trabajo. Bill creó el concepto de Batman, desde su traje hasta su origen, desde Ciudad Gótica, el Batimóvil, la Baticueva, hasta Robin o los villanos icónicos como el Joker, Catwoman, el Acertijo, el Espantapájaros, el Pingüino. Él fue el primero que nombró a Batman como el Caballero de la Noche. Este documental nos cuenta esa historia, la historia de cómo el hombre que creó una de las figuras más importantes de la cultura popular murió solo en un apartamento, sin conseguir el crédito que merecía.
el autor del Soldado del Invierno que fue echado del premier de su propia película. Ni hablar del creador de Spider-Man 2099 que se estaba muriendo sin poder pagar sus gastos médicos, mientras que Marvel se embolsó millones exprimiendo el personaje que él creó. Give me a check, hand it to me. Right? There was no contract. But when they had Marvel had Havoc appear in a couple of movies, nothing, not a dime. Then why is that? Created Havoc because they're a bunch of jerks over at Marvel. I know, I'm not supposed to say that. Se puede decir dibujantes no acreditados, escritores que no reciben regalías porque no les pertenecen sus personajes, junto a decenas de casos que no me darían más tiempo de documentar, pero lo más lógico es al final asumir que la mayoría de personajes que pertenecen a Marvel y DC son de autores que han sido víctimas de esto. Es más, esto sí es seguro, ninguno de ellos será dibujado siquiera por su dibujante original. Alan Moore es de los casos más conocidos en cuanto a esto. DC y él habían quedado en un trato donde Alan Moore se le devolverían los derechos de Watchmen después de un año, pero había una letra pequeña en el contrato y DC se ingenió para quedarse para siempre con los derechos. Es un robo, y es que en serio se podría tener la cara tan dura de decir que Alan Moore exagera lo más mínimo en sus quejas de la industria. Puedes notar en red la diferencia al público en cuanto a estos casos, sea en lo de Shazam o los autores de Superman. Se toman como parte de una pequeña tragedia, un tropezón o algo necesario. Jerry Siegel o Joe Shuster se sacrificaron para criar al superhéroe más grande de todos los tiempos. Incluso en el caso de Alan Moore, tomando sus quejas a la industria del cómic como cosas de un loco. Claro, no negaré que alguien con ese aspecto y que dices cosas como ser un mago del caos se le pueda tomar como un loco, pero estas cosas son las que menos generan revuelo de él, sino sus declaraciones del cómic. Cosas que se rebajan a Moore es un viejo amargado, Moore no le gusta nada, pero si tú analizas, pues tiene razón, tiene un punto. Tiene algo para quejarse después de las cosas tan asquerosas y de puta mierda que le han hecho como Death Metal a Watchmen. La parodia de Alan Moore de Los Simpson ardido por Watchmen Baby no queda tan alejada, esa está amable. Cuando el Batman que ríe le arrancó el cerebro a Doctor Manhattan. De las cosas que más me enojan son esta clase de comentarios y justificaciones a los maltratos a los autores, porque firmaron un contrato, como si hubiese otra opción, como si siquiera el contrato importase en lo más mínimo a nivel moral. Es cierto que los autores firman un contrato, es cierto que un tipo que es apresurado, que desea publicar de cualquier manera, puede solo tener la única opción de firmar y legalmente aceptar, pero no me da el pecho para decir que esta supuesta legalidad lo vale. Tengo este video explicando todos los problemas de la industria, punto por punto, para explicar que algo tan simple como un contratito, como que no es justo robar y faltar el respeto a un autor aunque sea con un contrato de por medio, no es justo. Y en todo caso se concluye tan simple y fácil como los autores americanos firman el contrato, pero de nada les sirve para detener la dominación japonesa del mercado, que al final ellos no son tan cabrones con sus autores. Y este trato a los autores no es algo que se podría concebir en la industria japonesa. Todos sabemos que hay sobreexplotación con los mangakas, y aun con ello hay un nivel vehemente de respeto por la figura del autor. Puedes decir que Naruto, Dragon Ball o Saint Seiya son sobreexplotados, pero Naruto en el capítulo 1 decía escrito por Kishimoto, y el último capítulo de Boruto 20 años después aún tiene escrito Kishimoto al inicio, incluso cuando no era expresamente escrito por él en el anime o manga. Cada nuevo proyecto necesita la aprobación del autor, sea Dragon Ball GT, Dragon Ball Super, no todo el guión será de Toriyama, pero allí necesita siempre una carta de Toriyama al lado del tráiler de Dragon Ball Super Broly diciendo esta idea es mía, di mi aprobación, supervisé y yo lo quiero. Ya ni decir el caso de Saint Seiya. Kurumada tuvo el poder de cancelar la trilogía de películas que darían fin a Saint Seiya porque no le gustó los cambios que hizo todavía de su guión original, haciéndoles perder un montón de dinero, y aún con ello Toei se vio forzado a bajar la cabeza ante él. ¿Y ahora crees que ese nivel de poder que tenía Kurumada sobre su creación lo tiene alguien como Alan Moore sobre Watchmen? Pues de todas las mamadas que DC se ha forzado a escribir sobre Watchmen, Marvel o DC nunca tendrán un trato al autor que alguien como la Jump lo tendrá por Togashi, que publica 5 capítulos de Hunter x Hunter cada 2 años y aún así lo mantiene en la revista, y aunque Hunter signifique varias ventas, no reemplazan a Togashi, no lo echan a la calle, ni siquiera lo obligan a conseguir un maldito asistente. Y no quiero hablar de si esto es incorrecto o no por parte de Togashi, sino del respeto que le tiene la Jump por un autor y su creación. Tampoco voy a vender la moto de un cielo inexistente, pintar una realidad que no es, como si las empresas japonesas no deseasen el dinero y que algo como Dragon Ball no está sobreexplotado y seguirá después de la muerte de Toriyama. Pero son las formas en sí.
Dragon Ball Daima necesitó las notas del autor original para generar una validación, y el manga es dibujado por un sucesor, un super fanático que leyó 30 veces Dragon Ball y que se amigó con Toriyama y que fue entrenado por él. Ahora se puede decir que el último guionista de Superman conoció personalmente a Joe Shuster y Jerry Siegel. Se puede decir que siquiera este guionista ha leído los 1080 números de Superman publicados en 100 años, eso sin contar Liga de la Justicia y todo lo demás. Y ese problema de longitud, la diferencia de algo como One Piece, tal vez se piense como One Piece es muy largo, y fuera lo básico como que One Piece no ha tenido un crossover como Naruto, One Piece en sus más de 1000 capítulos ha tenido el mismo dibujante y escritor de inicio a fin, y la gente que seguirá el manga semana a semana todos han leído los 1000 capítulos previos, pero por parte de Superman es difícil creer ese mismo compromiso por parte de sus artistas. Al final, todo parte de ciertas raíces sobre la historia de estas dos industrias, cómo el cómic y el manga se han desarrollado y cómo terminaron donde está cada una. Es verdad que en los 80s para el cómic fue una gran década donde empezaron a introducirse historias más maduras y series como Watchmen o Sandman, pero son historias que ya se venían introduciendo en el manga. Esto es gracias básicamente a la Comic Code Authority, una entre comillas ley promovida por el creador de Archie que básicamente casi mata a los cómics y los encasillaron por muchas décadas en un medio inferior, solo para niños, que no se podían tomar en serio ciertos temas y los héroes tenían que seguir ciertas reglas. El manga simplemente nunca sufrió de este tipo de cosas. Tezuka no hacía solamente mangas como Astro Boy, que ya tocaba temas súper profundos en mangas como Phoenix, que se publicó casi 10 años antes de Watchmen. Expliquemos un poco de historia. Por finales de los 70 llegó este hombre llamado Will Eisner, que se le recuerda por básicamente crear el término novela gráfica. Si actualmente mucha gente considera estúpido este término porque es exactamente lo mismo que un cómic, pero se tenía que considerar el contexto histórico de un país que no se tomaba en serio los cómics, que los consideraba tonterías, cosas de niños, superhéroes. Adivinen por culpa de quién o qué. Las palabras y las formas en las que se nombran las cosas son muy importantes. La novela gráfica era entonces para separarse de ello, hablar de historias más maduras y separarse del contexto de superhéroes infantiles de esa época. Por eso Watchmen es una novela gráfica y no historieta o muñequito. La diferencia principal de Will Eisner con Tezuka, diría yo, es que mientras que Will Eisner aportó al término cómic cambiándolo con novela gráfica, Tezuka lo hizo directamente con el término manga. Y para las empresas el respeto al autor creo que al final cae en este hombre, Osamu Tezuka. La gente subestima el talento de Tezuka. Es normal creer que él es el creador de Astro Boy ya, pero este hombre hizo 100 libros, dirigió 60 animes y trabajó en 700 putos mangas. Hizo manga de todos los géneros, fantasía, ciencia ficción, historia, religión, adaptaciones de libros y películas clásicas. Cuando hablan que este hombre se inventó el manga, no exageran lo más mínimo. Habrá quien lo desmerece porque obviamente no fue el primero y le pareció otro genio como Ishinomori, que el propio Ishinomori se refería a Tezuka como el dios del manga. Este hombre no solo hacía el manga, sino que en un tiempo donde el anime no era cultura y era raro de ver, fundó su propio estudio de animación y él mismo dirigió el primer anime de Astro Boy. Con esto en mente, en el cómic americano no se puede encontrar un creador como Tezuka surgido en cierto contexto histórico. El más comparable es el mismísimo Stan Lee, que era un empresario, cabeza de Marvel Comics y escritor, pero a diferencia de Tezuka no dibujaba las historias, no las dirigía o animaba las adaptaciones. Así, Tezuka no solo se consideraba simplemente el autor de Astro Boy era la obra de Tezuka. No se buscaba simplemente las propiedades, no buscaban colaborar con Astro Boy, buscaban trabajar con Tezuka. Una anécdota interesante es que el mismísimo Kubrick invitó a Tezuka a ser el diseñador de 2001. Lo que hizo Tezuka fue crear una admiración y dependencia a la figura del autor. Si una compañía, editorial o televisora querían hablar con el jefe, hablaban con Tezuka, y si querían hablar con el artista, hablaban con Tezuka.
he escuchado cosas como, pero hay muchas historias más que se pueden contar de Superman, ¿no? Sí, tal vez, pero ¿en serio es necesario? Tengen Toppa Gurren Lagann se estrenó hace más de 15 años y sigue siendo recordado y amado por mucha gente con solo una serie de 24 capítulos. ¿Necesitas inspirarte? ¿Por qué esta inspiración es tan débil para editar constantes productos con tal de que no se olviden de ti? Una sola historia debería ser necesaria. Puedo concluir con que el estado actual de la industria del cómic puede tener diversas razones, pero considero que se puede resumir en básicamente el respeto que se le tiene al autor. Si el autor realmente fuese respetado, él decidiría sobre la empresa. No habría los grandes problemas de las historias de superhéroes. Decidiría cuándo darle final e ir por su propio lado sin necesidad de crossovers. Decidiría qué hacer con su propia historia. Decidiría hacer su propia historia de mucho más temas, géneros más variados, y la industria estaría en constante renovación. Bueno, repito, no fuerzo a nadie a nada, lean lo que quieran, pero para mí el mundo ideal sí que sería que tumben a Marvel y DC. Oye, no será así, pero en fin, cuestión de resiliencia. Sin embargo, al menos siempre es bueno ser consciente del tema y no cerrar los ojos ante el mundo, pues los problemas siguen existiendo.